bienvenidos a una nueva edición de Preparen y Apunten. ¿Cómo está la tribuna? Bien. Qué lindo escucharlos. ¿Cómo andan por acá, chicos? Bien. Espero que hayan estudiado. ¿Me hicieron los deberes? Sí. ¿Y por este lado? Sí. Quiero ver cuál de las dos gradas va a hacer las mejores preguntas, porque hoy el invitado no tiene desperdicio, es un animal político. Él fue secretario de Comercio durante el gobierno de Néstor Kirchner, así que fíjense si tenemos tela para preguntar. Quiero pedir un fuerte aplauso para Guillermo Moreno. Por favor. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Estás preparado? Estamos. Estamos colmados, vos viste, ¿no? ¿Me pongo acá? Para que peguen ahí. Y que apunten, tranquilos. Bueno, contanos un poco cómo fue tu día hoy. Pensé que iba a ser más tranquilo. Cuando salimos con tiempo suficiente, se armó un lío ahí en la ciudad. Nos costó mucho llegar. Pero después que agarramos acceso ya fue más cómodo. Pero salir de allá fue un lío. Tardamos 1 hora en subir a la autopista 25 de mayo. Así y que finalmente acá estamos. Acá estamos. Así que le pido disculpas que llegamos tarde, pero bueno, uno propone y Dios dispone. Bueno, Guillermo, ¿estás preparado entonces? Desde ya. Le damos continuidad por acá, chicos. ¿Quién va a ser el primer valiente? Hola, mucho gusto. Le quería preguntar cómo manejaban la inflación en la época de Néstor. Mirá, ahí vamos a ir a la verdad histórica de lo que ha acontecido, porque después se tergiversan algunas cosas y nosotros tuvimos la capacidad de hacer de los defectos virtud, pero no dejan de ser defectos, sobre todo en el ambiente que estamos. Viste que vos tenés 2 hijos, uno te salió investigador del CONICET y el otro terminó en cana. Pero los 2 son sangre de tu sangre y los 2 son tus hijos. Y a veces, en esta historia, los defectos los terminás haciendo virtud. La inflación es un problema para un gobierno peronista. La inflación se nos empezó a disparar para fin del 2005. Con Labaña, ministro de Economía. Fue una de las causas que generaron que Labaña se tuviera aquí. Él se va con 12.5 de inflación, ya teníamos un problema serio. Yo era secretario de Comunicaciones y planteo hacer el primer acuerdo de precios. Lo hago con Coto, el dueño de Coto, Polman, el dueño de Cencosud. Vamos, el presidente de Carrefour, vienen a mi despacho, Secretaría de Comunicaciones, y digo, miren muchachos, esto se está desordenando. Ahí asume Felisa Micheli, ministra de Economía. Otro muchacho se empieza a ocupar de hacer los acuerdos de precio, era una persona del sur conocida, un arquitecto, el arquitecto Salas. Agarra el formato, lo trata de implementar, la cosa igual sigue disparándose. Estábamos empezando a ir al ritmo de 1% mensual. Empezando a ir a 1% mensual. Una vez me llama Kirchner, me pide la renuncia en la Secretaría de Comunicaciones. Le digo que no hay ningún problema, me voy, todo de paradito. Me dice algo así como usted le tiene miedo a los empresarios, le digo, le tengo un miedo bárbaro. Y me voy, y me dice, venga para acá, quiero que usted se ocupe de los acuerdos de precio. Le digo, mire, estamos de acuerdo, lo vamos a hacer, pero hay que volver a armar la Secretaría de Comercio, esto que tenemos no sirve para nada, es una estupidez, haga lo que quiere. Va, listo. Y ahí recreé la Secretaría de Comercio, le pedí cuál era el objetivo que tenía él para saber si servía o no servía, si no. Me da el objetivo.
y empezamos a reconstruir la Secretaría de Comercio porque nos empieza a ir mal, no porque nos va bien. ¿Se entiende la diferencia? Porque nos va mal es que hacemos la Secretaría de Comercio. Nos va mal teniendo equilibrios macroeconómicos. Entonces, teniendo equilibrios macroeconómicos es, ¿qué significa equilibrios macroeconómicos? Que vos recaudás más de lo que gastás, entonces te sobran pesos, y le vendés al mundo más de lo que compras, entonces te sobran dólares. Y ahí, a pesar de eso, nos estaba yendo complicado porque algunos muchachos, teniendo la autopista asfaltada, decidían ir por la banquina. Pero había que ordenar ese tema. Con lo cual, la Secretaría de Comercio es producto de los defectos, no de las virtudes. De algunos empresarios, de la sociedad, de nuestro esquema, pero no es un hecho producto del virtuosismo. El virtuosismo es el satélite que pusimos a 36.000 kilómetros de altura. Eso sí fue virtuoso. Virtuoso es, Macri no te pagaba la deuda que tenía, bueno, venga, se rompe el contrato. Pero no la Secretaría de Comercio. Lo que hay que hacer es administrar la cosa pública atendiendo al bien común sin inflación. Cuando vos tenés, es un problema, es un problema. Esto obviamente la mantuvimos, después al final del camino llegó Kicillof, hizo un lío bárbaro porque devaluó. Le dijimos al pibe, no devalúe que te vas a poner la economía de sombrero. El pibe, medio filomarxista, medio... ¿Viste? El problema de los marxistas y de los neoliberales y estos filos marxistas que son socialdemócratas es que ven la economía desde la plata, no desde el trabajo. Esto es muy importante, ¿eh? No es un tema menor. No es lo mismo que vos como economista digas el centro de mi actividad es el trabajo, que el centro de mi actividad es la plata. Entonces yo te digo a vos, che, ¿qué necesitas vos para vivir? Y vos decís plata. Lo que necesitas es trabajo. Yo te doy la plata y te pongo en el desierto de San Juan y no aguantás 2 días, por más que te dé $1 millón. Entonces lo que precisás es trabajo, precisás que el pueblo trabaje, que genere los bienes, que esos bienes circulen. Pero los marxistas y los liberales tienen un lío bárbaro con eso, y los neoliberales más todavía, tienen un lío bárbaro. Los peronistas nos diferenciamos, y por eso nos diferenciamos de Kicillof, es que para nosotros el ordenador es el trabajo. Y eso fue un problema. Vino Kicillof, devaluó, empezó una inflación que hasta el día de hoy no terminó. Porque en realidad cuando él devaluó tuvo una inflación del 20 y pico % y hasta hoy seguimos en ese tren. Después vino Macri, ahora vino este Alberto, ¿viste? Y están haciendo este desastre que están haciendo. Por allá, chicos. Qué lío la respuesta. No. Se ponen nerviosos. Cuando les transpiren las manos les da para que se sequen, ¿viste? Como la prueba, que saquen una hoja y se ponen... No, pensé que ibas a ir más para el lado de que vos habías aplicado la ley de abastecimiento. No, esas son situaciones que tenés que hacer, pero en la comunidad organizada no es necesaria una ley de abastecimiento. La comunidad organizada es la armonía en la sociedad entre la producción y el trabajo. Claro que mientras se busca la armonía, a veces necesitas instrumentos, pero acá estamos hablando de lo profundo. Todos estos van a vivir 100 años, incluida vos. Mirá si vamos a manejar la economía con la ley de abastecimiento, con acuerdo de precio. Eso son tonterías. La economía tiene que fluir y va a ir siendo así. La economía peronista es la mejor tipología de economía del mundo. Fracasaron los liberales, fracasaron los marxistas. Fracasaron los socialdemócratas, fracasan los neoliberales. Los únicos que hicimos al pueblo razonablemente feliz fue cuando gobernó el peronismo con una economía peronista. La ley de abastecimiento, y la tenés que tener, pero no es necesario. Si hay comunidad organizada, no es necesario. Nosotros somos de esos que piensan que en realidad los hombres se jerarquizan y trabajan en mancomunión priorizando la solidaridad. Nosotros somos de la sociedad de las hormigas, no del león que se come el cachorro. Los que hablan de la competencia, yo lo escuché el otro día a Kicillof en un reportaje en Perfil, búsquenlo, porque es bien interesante, muy importante, porque se supone que es un hombre de izquierda, qué sé yo, progresista, todas esas estupideces que escuchamos por ahí, y se la pasa hablando de la competencia. La competencia del lobo, el hombre lobo del hombre,
es un concepto anglófilo, no es un concepto humanista, ni cristiano, ni peronista, es un concepto de los ingleses. Todos los que le hablen que la virtud del hombre es competir contra otro hombre para ganarle, digan, está muy claro, seguí ese camino, pero no sos peronista. Lean el reportaje de Kicillof con Fontevecchia y van a ver que se la pasa hablando de la competencia. A mí me tocó un debate en el gobierno con Kicillof, donde él planteaba que no era necesario tener acero y tener aluminio. Y yo lo miraba, pibe, pero ¿cómo vamos a tener? Pero escuchame, nosotros necesitamos aluminio y acero porque ahí se basa la UOM, aparte de los industriales, y es la metalmecánica argentina. ¿Cómo vamos a tener la Argentina sin aluminio? No, porque te lo pone caro, entonces vamos a importar. No, le dije, mira, esos son dos modelos distintos. Obviamente que en ese momento Cristina dijo, no, ¿cómo vamos? No, ¿qué importar aluminio? No, vamos y vamos a resolver el precio del acero y el precio del aluminio. Pero ¿cómo lo vas a resolver con importación? Eso fue lo que hizo Martínez de Oz. Pero en el fondo son parecidos, aunque esto duela, acá venimos a hablar la verdad, aunque duela, son parecidos. Por eso Alberto y Macri son parecidos. Por eso Alberto y Macri son parecidos en la política económica, casi una continuidad. En otros temas puede ser, pero en la política económica, que lo venimos a hablar acá, son una continuidad. Difícil el programa, ¿no? ¿Qué tal, Guillermo? Una pregunta. Dado que un sector del oficialismo habla de no pagar la deuda, le quería decir, en caso de inclinarse por esa posición, ¿qué consecuencias económicas puede traer esto? Juventud de... Mirá, podés no pagarle la deuda del sector privado, pero eso es lo que ya arregló, por eso la negociación de la deuda fue al revés. Mire, esto tiene una historia que es más o menos así. Allá en el año 18 llega un fin de semana largo, por ahí, la señora Lagarde, que era la directora gerente del Fondo Monetario. Ustedes imagínense que cada vez que venía acá un funcionario de segundo o tercer orden del Fondo Monetario, que es lo que va a volver a pasar, el país se paralizaba. Todos los periodistas atrás de ese tipo, era como si llegara, y había llegado la número 1 y pasó desapercibido. Nos enteramos porque fue a comer con el ministro de Economía, que era Duhovne. Se sacaron una foto ahí simpática con la camiseta de River, qué sé yo. ¿A qué vino la Lagarde? Y vino en ese momento a explicarle al gobierno que los inversores privados extranjeros iban a dejar de prestarle plata al gobierno. Vino 2 meses antes o un mes antes, creo que vino para marzo y esto pasó en abril, que le dejaron de prestar plata. Vino a decirle a Macri, te van a dejar de prestar plata, pero a estos tipos hay que devolverle parte de la plata. Entra fondo, sale los fondos de inversión. Entra Fondo Monetario, salen fondos de inversión. Cuando uno dice, che, ¿dónde fue a parar la plata? Fue ahí. Entró uno, salió el otro. Por eso Macri cuando dice, no, pero la deuda que nosotros teníamos, entró el Fondo Monetario y salieron inversores privados. Esto fue lo que pasó. ¿Qué hizo este muchacho Guzmán para renegociar la deuda? Exactamente al revés de lo que había que hacer. Vos primero tenés que acordar con los organismos multilaterales, que no hay tantos en el mundo, el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Corporación Andina de Fomento y algunos más, pero estos son los que trabajan con la Argentina. El Fondo Monetario Internacional es una organización creada por parte de los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Esto no es... Y hoy un periodista lo aclaró, pero es un fondo, no es un banco. Por eso se llama Fondo Monetario Internacional. Es un fondo. Es como si los países pusieron plata en un fondo y dicen, bueno, para estos problemas. No es un banco. La diferencia fundamental es que un banco recibe depósitos del público y lo presta. Por eso si un gran deudor no puede pagar, ¿cómo devuelve la plata al banco? No es así el Fondo Monetario. Esto es un fondo entre los cuales, después de la Revolución Fusiladora, ni bien empezó, que lo echan a Perón, la Argentina entró y nunca más nos fuimos. Kirchner
y Cristina se cansaron de firmar decretos designando al director en el fondo que corresponde a la Argentina, Uruguay y Paraguay, y que lo pone la Argentina. El hombre nuestro representa a 3 países, Uruguay, Paraguay y Argentina. Y cada designación en el Fondo Monetario es con un decreto del presidente. Por eso cuando dicen nos fuimos del fondo, miren muchachos, no se puede construir una sana política mintiendo. Desde el año 56 que Prebisch introdujo a la Argentina en el Fondo Monetario, nunca más nos fuimos. Lo que tuvimos fueron momentos donde estuvimos endeudados y momentos que no, pero nunca nos fuimos del fondo, nunca. Por lo tanto, las sanciones del fondo a los países que no cumplen son sanciones que están aceptadas por la Argentina, que levantó la mano en el directorio del fondo para aprobarlas. No es que es algo que nos viene como peludo de regalo y que no lo esperábamos, está ahí. Ahora se van de acá, entran en internet y están las sanciones. Ahora, en su momento le dije a Alberto, mirá Alberto, poné la ley de alquileres en el campo, en la pampa húmeda, poné las retenciones donde la tenés que poner, porque de ahí vas a tener los recursos, retenciones y ley de alquileres, ahí vas a tener los recursos para honrar los compromisos, si no, lo vas a terminar pagando con la sangre y sed de los jubilados. Alberto contestó por interpósita persona que no daba la relación de fuerza para discutir con el campo, que no es el campo, son los propietarios de la tierra, la sociedad rural, las 1000 familias, pero que él consideraba que políticamente no tenía la correlación de fuerzas para discutirle a la sociedad rural. Ahora, no tiene la correlación de fuerza para discutir a la sociedad rural y sí le da la correlación de fuerza para pelearse con todo el mundo. Porque el Fondo Monetario, salvo contados países, están todos metidos ahí. Todos metidos ahí. Con lo cual sería una discusión, mire, era un domingo y Rodríguez Sá declaró el default. Pero no declaró el default Urbe Orbe. Dijo, los organismos multilaterales de crédito, Banco Mundial, BID y Fondo Monetario le vamos a seguir pagando y le seguimos pagando. No se puede entrar en default con el fondo. Sí se podía entrar en default con el sector privado, pero fue lo primero que se arregló. Entonces ahora si no arreglás con el fondo y entras en default, al sector privado tenés un lío bárbaro. Como esto es imposible, entonces tendría que haber sido al revés. Primero arreglás con el padrino y después de a uno arreglaba con la muchachada. Pero como trajeron uno de ellos, porque este chico Guzmán es uno de ellos, no es uno nuestro, es uno de ellos. Entonces primero arregló con los que no era necesario arreglar y después con el padrino. Es obvio que primero tenía que arreglar con el padrino, lo sacabas de la cancha y después iba con BlackRock, iba con este, iba con... Hicieron exactamente al revés. Y como el tiempo con los privados, cuando le tenés que empezar a pagar, inexorablemente primero tenés que arreglar con el fondo y no podés entrar en default con el fondo, es un lío. Esto es obviamente responsabilidad del presidente, no le vas a echar la culpa a un muchacho de 37 años, es culpa del presidente. El presidente no es un muchacho que esté en condiciones de gobernar la Argentina. No estaba antes en condiciones y no está ahora en condiciones de gobernar la Argentina. Y el equipo que eligió para administrar la Argentina, él mismo lo dijo, miren, hice un equipo de científicos y la verdad que en el Poder Ejecutivo si algo no tiene que haber, son científicos, porque se toman decisiones, por lo menos 50 decisiones por día toma el presidente, de las cuales no le puede pifiar casi a ninguna. Y esa es la ventaja que tenía Kirchner. No es que sabía de las cosas, escuchaba y tomaba la mejor decisión, que es lo que uno le pide al presidente. Mira si le va a pedir al presidente que sepa de todo. Sabe de lo que sabe. Lo que pasa es que tiene que haber vivido, tiene que tener sentido común, escuchar y después tomar la decisión. Un día Cristina me preguntó cuál era la diferencia en la toma de decisiones entre ella y Kirchner. Y yo le dije, mire, la diferencia fundamental es que usted habla al principio y Kirchner habla al final. Si vos hablás al principio te llenás de alcahuete, porque después que vos hablaste, el primero dice, qué bárbaro, qué inteligente. No solo te dice que sos la más linda, la más inteligente, la mejor vestida, y esos alcahuetes son lo que... Claro, eso no es el peronismo. Fíjese que en general los alcahuetes del gobierno no son peronistas. En nuestro gobierno los alcahuetes no fueron peronistas.
Nosotros siempre, y las discusiones con Kirchner eran duras, eran duras, y dentro del gabinete eran duras. Del gabinete que yo participé, que era el de Economía, no estoy hablando de los demás, eran muy duras. El tipo escuchaba, cuando veía que la discusión se había agotado, siempre sentado en la cabecera, se movía, qué sé yo, se ponía las manos por acá y después dijo, bueno muchacho, esta es la decisión. Y a partir de que decía esta es la decisión, a la carga barraca, claro. Pero hablaba al final, no al principio. Como todos ustedes se están formando para conducir y muchos de ustedes van a tomar decisiones del gobierno, lo importante es escuchar, sobre todo en aquellos temas donde el presidente no tiene el conocimiento suficiente, porque no lo puede tener. ¿Qué podía saber Kirchner de cómo se lanzaba un satélite a 36.000 kilómetros y cómo lo íbamos a fabricar? Es imposible, muchachos. Para esto están las áreas específicas que son los que lo tienen que hacer. ¿Está bien? Bueno, no hay ninguna posibilidad de entrar en default con el fondo. Perdimos 2 años, por lo tanto ahora el contrato de mutuo. El contrato de mutuo es cuando alguien presta y alguien recibe. El contrato esto se llama de mutuo. El contrato de mutuo lo va a redactar el fondo y te van a dejar poner algún pie de página. No, lo que te iba a decir es que vamos a ir a un pequeño corte, así aprovechás para tomar agua. Y a la vuelta me gustaría, ya que nombraste a Néstor, que nos cuentes, bueno, cómo lo conociste. Pero en serio le digo. Bueno, y continuamos acá con Guillermo Moreno, que recién yo, Guille, ¿puedo decirte Guille? Sí, claro. Recién te preguntaba si nos contabas a todos cómo lo conociste a Néstor. Mira, yo en algún momento en los 90 me enojé con la profesión. Yo soy economista, me enojé. Y me fui a estudiar Relaciones Internacionales y tengo una maestría en Relaciones Internacionales, pero bueno, mi profesión es mi profesión, lo otro es. Y había una compañera que fue ministra de Educación en la época de Menem, que se llama Susana de Sigue. Fue ministra, escucha, la ven por ahí, fue muchos años ministra. Y se había acercado a trabajar con Kirchner y le interesaban las relaciones internacionales a ella, a Poli Lolé, que es un dirigente del peronismo de la provincia, que después terminó siendo embajador en Brasil con Kirchner. Y entonces me invita a una reunión para hablar de la nueva inserción internacional de la Argentina, en la Casa de Santa Cruz. En mi carácter de máster en Relaciones Internacionales, pero no de economista. Y viste cómo somos. Entonces, había un compañero, un viejo compañero nuestro, compañero Osvaldo de Bries, y Susana me dice, mirá, vamos a hablar de las relaciones internacionales y seguramente vamos a hablar de economía, pero de economía no hables. Por lo tanto, estás invitado, pero para hablar de relaciones internacionales. Y te traje a De Bries para que te controle. Un viejo psicólogo, bueno, pero digo, psicólogo, muy amigo mío y un hombre. Le digo, bueno, él me controla. Y entonces nos sentamos a una mesa, esperamos a Kirchner, bueno, vino después de mucho tiempo en la Casa de Santa Cruz, estaba en plena campaña, hubo tormenta, el avión se retrasó, bueno, lo esperamos. El tipo entró, se sentó y empieza a hablar de economía. Y entonces yo, viste que ya te pones inquieto, entonces De Bries, que tenía unos ojos así saltones, ¿viste? Te miraba así fijo como si fuera el director de la escuela, ya me mira y yo hago así como diciendo no voy a hablar. Y sigue, bueno, le hacen preguntas de relaciones internacionales, el tipo contesta un poquito de acá, un poquito de allá, y vuelve a la economía. Ya cuando vuelve a la economía, le digo, mire, eso fue febrero del 2003, ahí lo conocí, yo no lo conocía, yo no conocía a ninguno de ellos. Febrero del 2003, le digo, mire, viejo, usted va a ser presidente, pero si sigue diciendo lo que está diciendo y va a gobernar así, va a ser mierda a la Argentina. Y para eso ya lo tuvimos de la Rúa. Así que eso que está diciendo está mal. Imagínate la mesa. El tipo de Bries al final, Guillermo, dice, no vinimos a hablar de economía. No, tiene razón, compañero, discúlpeme. Sigamos hablando. Y Kirchner, esto lo caracteriza. Dice, no, déjelo terminar al compañero. Déjelo terminar porque
ya me lo han dicho y estoy entendiendo por primera vez lo que quieren decir. Mientras dice todo esto, entra un muchacho con un cuaderno Gloria de eso que usan los presos, ¿viste? Los de tapa naranja, eso así, todo, con una lapicera Silvapén, anteojos, se arregla los anteojos, eso, se sienta entre Kirchner y yo, que de casualidad habíamos quedado así, porque la mesa tenía 2 cabeceras, y yo me había sentado último pensando que aquella era la cabecera, y el tipo vino y se sentó de acá. Bueno, que no me dio más bola, no me saludó cuando se fue, me ignoró el resto de la reunión, pero que estaba al lado me pidió el teléfono. Y yo se lo doy. Y a los 15 días me invitan a una conferencia. Le digo, ¿pero cómo voy a dar una conferencia? Eso saben lo que pienso. Me invitan, había como una unidad básica, un local que tenían ellos en Alberti y Rivadavia, en 11. Me invitan a dar una conferencia, me recibe el intendente del edificio, me dice, ¿usted viene a la conferencia? Sí, ahí tiene el público. El otro que daba la conferencia era el Pepe Esbatela, ¿te acordás? El de La Plata, un economista. Me dice, ¿tenés problema que yo la dé primero porque me tengo...? No, dale, dice. Y habló él, después hablé yo, nadie te vino a despedir, nadie te saludó, nadie te dio un vaso de agua, nadie te dijo nada. Apenas se aplaudieron un poquito y nos fuimos. Después me enteré que estaban todos en un primer piso escuchando lo que decíamos. Tipos pícaros, no sabían, pero eran muy pícaros y entendían lo que había que hacer. ¿Entendés el juego que hicieron, no? Tomaron examen sin que supieras. 15 días después me dicen, queremos que vaya a hacer campaña. Le digo, pero ustedes son locos, ¿cómo es campaña a Tucumán? Sí, pero te tenés que pagar el pasaje. Ah, eso me gusta. Yo no tengo un machoreo de ferretería, me pago el pasaje, pero bueno, yo voy a decir lo que quiero. Sí, vos decís lo que querés. De ahí fuimos a hacer la campaña, llegamos hasta Misiones, la Piara, como le decíamos nosotros, era el equipo de Debido, y a Kirchner lo volví a ver en un acto que hicimos en la Bolsa. Ese día lo vi de vuelta en un acto que hicimos en la Bolsa, que llegó tarde como 3 horas, y cuando estaba Roca, estaban todos los nenes, ¿no? Y yo lo había hecho como secretario de Comunicaciones, me designó secretario de Comunicaciones, yo no lo había vuelto a ver nunca, ni lo había hablado, ni nada. Nosotros asumimos en un gobierno donde había más cargos que funcionarios. Nadie quería ser, porque la Nación había dicho que nos habíamos dado gobierno por 6 meses, no como ahora que se matan por los cargos. Era al revés. Había más cargos que funcionarios y a mí me tuvo que convencer Debido para ser secretario de Comunicaciones. Yo no quería ser, yo digo, no, yo te asesoro ad honores. Hago un acto en la Bolsa para hacer algo, me piden, hacemos algo, y llega como 2, 3 horas, estaba Pablo Roca, estaban todos los que vos ves en los diarios ahí, paraditos, encima parado. Y llega Kirchner y dice, disculpe que llegué tarde, pero tuve una reunión muy importante. Estuve 3 horas con Eve de Bonafini, que fue la vez que le dijo, Eve, vos sos nuestras madres, ¿te acordás? Sí, que eso? sí. Bueno, porque Eve estaba de pica con nosotros, no estaba... Sí, Claro, esa es la verdad histórica. Lo que pasa es que en esa reunión Eve reconoce que ese día lo incorporó como hijo. Y entonces, porque Kirchner le dijo, vos sos nuestra madre, nosotros venimos a hacer esto, y bueno, cumplió. Y después fue a la Bolsa y le dio un discurso extraordinario. Y la próxima vez que lo vi, porque yo le había pedido que el decreto para romper el contrato que nos unía con Macri en el correo no se publicara. No era necesario publicar en el boletín oficial porque vos lo tenés que hacer si va a impactar en muchas personas, pero si impacta en una, se lo das en mano y lo notificás. Entonces ese día fui, me llama, me dice, está el decreto, ¿cómo no? Ya estaba. Me da el decreto, ni me mira, cuando usted pidió el decreto, como acá lo tiene, váyase. Y ahí fuimos y recuperamos el correo que teníamos que recuperar, porque no pagaba. Macri es un muchacho que no paga. Ahí escuché el otro día, me lo contaron porque no lo miro, que en un programa creo que se llama La Cornisa, fue el autor de un libro sobre el correo que dice que yo puse un arma arriba de la mesa y le dije a Casa que se fuera del correo. Yo creo que el autor del libro debe poner en algún lugar que eso es novelado, que se ajusta más o menos a la realidad. Y se lo recomiendo en este programa que lo haga, porque ya le gané un juicio a Nielsen, se lo voy a ganar a la Mercedes esa, la de... Sí.
y se lo voy a ganar a él. Ahora, si pone que es novelado, que bueno, yo no tengo nada para decir. Lo que pasa es que esas cosas después no se replican. Bueno, yo en este programa, que lo van a ver millones en todo el mundo, le digo, mira, cuando fui con el decreto, fui a la reunión de directorio del Correo Argentino Sociedad Anónima. Estaban todos, no los cité en ningún lado, y yo fui por lo menos con 3 personas. Al edificio Columbia, Paseo Colón, del lado por ahí, antes de la Facultad de Ingeniería. Por lo tanto es público, había decenas de personas. Que no diga eso porque se va a equivocar. Si es novelado y la verdad que me importa nada. Pero si no es novelado y dice que eso se verifica y refleja la realidad, le digo en este programa, ahora tenés una... Mirá, que te la estás jugando si repetís eso, ¿eh? Porque había decenas de personas y no lo vi nunca más a casa, al cual habíamos visto un par de veces. Y yo creo que Macri, mirá la cabeza que tenía Franco, no este que no tiene cabeza, sí. Franco. El tipo, esta anécdota es extraordinaria, porque el tipo se llama José Casa. Y entonces la primera reunión que tengo, decidimos, bueno, me vas a pagar, no vas a pagar, y me mandan 13 plomitos, ¿no? Plomitos. Sí. Los muchachos juegan fuerte, no hay ningún problema. Te imaginas que yo, por 13 plomitos, ¿no? A esta altura es el juego chico. Y entonces le digo, bueno, contéstele a casa, porque mandó con una carta. Y entonces la secretaria, que todavía era la que estaban, después las cambiamos, pero bueno, era la que estaba, me escribe la carta José Casa. Y yo le digo, señorita, la miro así y le digo, ¿cómo le va a poner José Casa? Póngale el nombre. Casa es Correo Argentino Sociedad Anónima. Me dice, no, se llama así. ¿Pero cómo se va a llamar así? Se va a llamar igual que la empresa. El tipo se llamaba Casa. Yo creo que lo buscaron a propósito. ¿Cómo vas a buscar un tipo que se llama José Casa y Correo Argentino Sociedad Anónima es Casa? Era una cosa increíble. Bueno, yo creo que lo vimos un par de veces, pero el día que le presenté el decreto y le dije, a partir de este momento se rescindió el contrato, estábamos los dos parados, él estaba el directorio, sale de la reunión del directorio, yo llego con mis asistentes, que eran 2 o 3, le doy el decreto y le doy los 10-15 minutos para que vacíe y se vaya. De ahí lo fui a ver al juez, porque la empresa estaba en concurso, y de ahí fuimos a Monte Grande a tomar el... Entonces cuando llegamos nos apuntan con un Itaca los muchachos de seguridad de afuera. Entonces el auto se para y le digo, pará que bajo yo. Le digo, mire, tiene 2 alternativas. O baja ese Itaca o... No, señor, me dice, de ninguna manera, no sabía que era usted. Bajó la Itaca, levantó el... ¿Está bien? Porque vio los autos y a punto de hacerse el... O baja la Itaca o... No, señor, hizo la B. Y así se recuperó el correo. Sí, lo que hicimos fue rescindir el contrato porque no pagaba. Macri es un muchacho que no paga, no le gusta pagar. Es un muchacho difícil, le gusta escuchar y viste los teléfonos, sí. y no le gusta pagar. Es un muchacho que, bueno, en el correo no pagó, nos debía 50 y pico de millones de dólares, 52, 56 por 6 meses, 6 semestres. Eran 300 y pico de millones de dólares que debía, y pensaba que esto lo iba a seguir estirando. Y no se va a atrever nunca Macri a tener un debate conmigo sobre el correo. El que lo tuvo fue Franco, eso sí. Franco, nos sentamos, debatimos y se puso muy nervioso Franco y mal porque le demostré que lo estaban robando, porque él lo que decía que el correo no era rentable. Pero yo pedí los balances, de esto alguito sé, le analicé los balances, le digo, mira, te roban acá, acá y acá. Me dice, pero ¿cómo me voy a robar si es mi gente? Y sí, es lo que pasa, los que te roban son tu gente. Y bueno, no importa, eso es cosa de hombre, me fui. Estaba el gerente general del correo, que era Sardela, y le dije, atendelo a Franco porque está mal. Se puso mal, porque se dio cuenta que lo habían hociqueado su propia gente. El correo era rentable, pero le habían hecho una serie de cosas y él ya se estaba poniendo grande, esa es la verdad. ¿Viste? Ustedes van a vivir 100 años, pero no van a seguir haciendo esto hasta los 100 años, a los 90 paran, ya, ¿no? De disparar y apuntar. Continuamos por acá, chicos. Hola, Guillermo. Un montón de primicias te está llevando. Vos sabés lo que vamos a armar con esto.
cualquier cosa... Va a lo haber de parte 1 y parte 2. Cualquier cosa, lo de Kicillof lo cortás. ¿Sabés? Lo de Kicillof, lo de Alberto, todo eso lo cortás. Sí. Si no, pobre intendente. Encima no, lo llevás a eso. Sí, claro. Igual pasalo después del 14 para que no digan, no, lo que pasa que Moreno. Pasalo después y listo. Lo pasás para el 2023. Vienen las réplicas después del programa. Él me contrata. Dice. Mi nombre es Miqueas, de Peronismo en Marcha. Te quería preguntar una de las cosas que dijo Jess, sos un animal político, un personaje de relevancia hace muchísimos años, y quería preguntarte cómo habías vivido el cambio de paradigma y de inserción de la mujer dentro del ámbito político, y también un poco, ya pensando desde lo económico, vos que sos economista, las lecturas que se hacen ahora con un poco más de perspectiva de género, cuando con los índices de pobreza damos cuenta de que las más afectadas somos las mujeres porque por lo general somos cabeza de familia. Son cosas distintas y las vamos a separar y vamos a contestar las dos, pero vamos a separar. De casualidad, porque me decía dónde va, cuando yo salía de la oficina entraba una que me decía dónde va y esa es Pimpi, que es la secretaria general del Sindicato de Amas de Casa y que sobre perspectivas de género hablaba. Cuando vos, imagínate, debe ser 30 años que habla, ¿está bien? Empezaron con ese tema. En términos de militancia, en términos de confrontación política, yo soy de una generación donde conocí a Norma Rostito y a Norma Kennedy, que no sabés quiénes fueron, pero yo te aconsejo que lo leas. A Norma Kennedy, que venía del Partido Comunista, un día entró en el Partido Justicialista porque lo habían tomado, hizo 4 pasos y le tiraron un escopetazo de espalda. Cayó y no murió, porque son mujeres. A cualquiera le tiran un escopetazo, pero a una mina te tienen que tirar un escopetazo por la espalda. Pero Norma Kennedy era bravísima. Y a Rostito, buscalo. O sea, yo te pongo de 2 normas porque ahí el respeto al género era el respeto al género. No había ninguna duda. Mi esposa fue a un programa y dijo codo a codo, es así. Imagínate que nuestras mujeres, nuestras esposas son las de las pastillas anticonceptivas, las que fumaron en la familia, las que empezaron a usar pantalones, después usaron una pollerita así cortita, usaron unos hot pants así, unos pantaloncitos así cortitos. Fueron, viste, o sea, el respeto en Juventud Peronista y en el peronismo a la mujer fue por definición. Un día Pimpi, hablando de estas cosas, me dijo, sí, con nosotros sí, pero la verdad que en las listas y en esto, usted... Y la verdad es que fuimos cambiando. Los varones fuimos cambiando. Y mucho se lo debemos a Pimpi y el resto de las compañeras que fueron trabajando este tema. Y nos fueron reeducando también en las listas, fue verdad, y bueno, qué sé yo. Ahora, vos imaginate que no tuvo ningún problema Cristina en ser presidenta, ¿está bien? Al menos con el 90 y pico, el 99% del peronismo. Quizá tuvo alguna resistencia en algún medio y en algunos muchachos de Santa Cruz, pero no en el resto del peronismo, porque todos estábamos de acuerdo en que era mejor, porque así iban rotando uno y uno, si no empezaba el Pato Rengo. Con lo cual para nosotros... obviamente que la conducción femenina es distinta a la conducción masculina, pero ¿está bien? No tiene que ver con esto de hablar primero o de hablar después, eso no tiene que ver con el género. Pero sí los partidos de fútbol los viernes a la noche, que ahí Kirchner resolvió un montón de cosas, ¿está bien? Entonces, bueno, cada uno tiene que ordenarse. Las cabezas de familia con respecto a la pobreza, ahí yo quiero... hay un concepto, debe haber alguno del movimiento Evita, calculo acá. Sí. Ahí hay un concepto que desarrolló Pérsico, que después lo cambió, porque lo corregimos, que era el concepto de los ni estudian ni trabajan. Este es un tema delicado, porque están mal interpretadas las estadísticas. Es cierto que en la sociedad siempre hay quien no estudia ni trabaja. Pero lo que es más cierto que nunca es el mismo. ¿Se entiende la diferencia? O sea, vos cuando salís a hacer la encuesta permanente de hogares, siempre encontrás el que no estudia ni trabaja. Sí. Pero cuando vas a los 6 meses de vuelta ya es otro. No es el mismo que no estudia ni trabaja. Hay siempre un sector de la sociedad que no estudia ni trabaja, pero no es el mismo.
Por lo tanto, no se puede hacer una política para ese sector, porque son siempre distintos. ¿Se entiende lo que digo? se entiende. El interpretar mal las estadísticas lleva a veces a errores garrafales para implementar las políticas. Claro. Porque piensan que hay que hacer políticas para Nini cuando un día mide 1,90 m, otro día mide 1,10 m, y a los 6 meses o se casó, se embarazó, que es lo que puede pasar, y por eso tienen ahora un espacio las mujeres complicados y que hay que resolver, pero es una política hacia las mujeres y donde claramente, como se mide la pobreza por grupo familiar, cuando se produce la jefatura de hogar por las razones que vos estás señalando, es obvio que me pega ahí. Nosotros, y esto es una política de Pimpi, es una propuesta de Pimpi, que la convenció a Cristina, jubilamos a las amas de casa, que es lo que dicen, si no trabajaron, ¿cómo se jubilan? Y Pimpi se hartó de decir que hay un trabajo extraordinario que es el de amas de casa, que es agotador, que es repetitivo, que te lleva la mitad de muchísimas horas de tu vida por día, ¿cómo que no trabajar? Y Evita, fíjate vos las cosas que el peronismo, Evita fue la que dijo, general, hay que darle un subsidio, ni bien sale la señora con la libreta de matrimonio por haberse casado, un subsidio, porque tiene que ocuparse del hogar, y si se ocupa del hogar es un trabajo y educar al hijo argentino es el mejor trabajo que hay, por lo tanto el Estado le tiene que pagar y la tiene que jubilar. No llegamos a la asignación al ama de casa por el trabajo de ama de casa, que es una tarea pendiente del peronismo, pero sí llegamos a la jubilación porque lo hizo Pimpi, y me consta a mí la cantidad de veces que bregó y bregó para que el ama de casa se pudiera jubilar. Si hubiese sido la propuesta de Evita, ese tema no hay. La mujer cría su familia sola o como le parezca, como le pasó a mi mamá, y tiene la asignación, y no tiene que salir a trabajar si la sociedad sí lo decide, los peronistas al menos, en general lo que dijo Eva estamos de acuerdo. No sé lo que dicen ahora la ministra de Género, no sé cómo se llama, porque no es peronista. Esa muchacha que pusieron de ministra no es peronista y nunca leyó a Evita, ni leyó a Perón. Entonces no sé lo que opina de esto. Es un gobierno donde el presidente no es peronista y la mayoría de los que eligió tampoco. Entonces es muy difícil, porque te hacen cargo al peronismo de la derrota y no tenemos nada que ver. En vez de decir, la ministra no sé qué, mire, le vamos a dar una asignación al ama de casa porque lo pidió Evita en la década del 50, ni habla de Evita, ni habla. Y dicen cosas que Evita nunca hubiese dicho. Si es que Evita sigue siendo la guía espiritual de nuestro pueblo, y es Evita, ¿no? Ahora, si ahora resulta que Evita no es, que Perón no es, que era un viejo que no entendía, como me dijo Alberto a mí, de las 20 verdades solo pueden quedar 3. Lo que pasa es que solo ahí era jefe de gabinete. Y si era jefe de gabinete de un presidente que no precisaba jefe de gabinete, me nefergaba. Le dije, deja, pibe, ya, me voy. Ni me interesa. Ahora, cuando lo dice cuando es presidente y va con Fontevecchia y dice, yo soy socialdemócrata y elige política socialdemócrata y en el área de la mujer, en vez de poner una peronista que haya aprendido de Evita, te pone una muchacha, y bueno, estamos en un lío bárbaro. Entonces, todo el debate que damos es un debate que hay un salto discontinuo y no una continuidad desde el pensamiento de Eva para acá. Entonces tenemos un lío bárbaro. Y parece que hay rupturas generacionales cuando tendría que haber continuidad. Porque yo te traigo acá a las mujeres de esta generación, empezaron a fumar, usaban una pollerita así cortita. Imagínate vos, la frente alta y la falda corta. ¿Quién dice eso? Sabina. La frente alta, la lengua larga y la falda corta. Una canción extraordinaria de Sabina, que no tenés por qué escucharla, pero esas son nuestras minas. La frente alta, la lengua larga y la falda corta. Mirá si las describió. Esa, ¿qué le ibas a decir vos a esa? No existía. Nos vamos a un nuevo corte y enseguida volvemos. Hasta el amanecer, cuando suena la urgencia del tiempo, igual siento que nada
Y continuamos acá con Guillermo Moreno, que es un gustazo escucharte, siempre polémico, siempre muy contundente. Yo lo que te quería preguntar, hace un rato estabas hablando de Eva, si vos crees que hay que continuar con la revolución inconclusa de Perón, con esto de un país industrializado. Pero no hay duda. Un yapi. No, el yapi no. ¿No? ¿Yapi no? Yapi no, pero un país... El otro día estaba en el programa, en un canal de estos de los tantos progres que hay, IP, ¿viste? Y está un chico Fidanza que me parece que es el mismo de la política online. Y entonces me empieza a explicar el nuevo esquema social, que la sociedad líquida, que la sociedad postindustrial, que esto, que aquello. Yo lo escuché atentamente. Y le digo, mira, vos me estás describiendo el gobierno de Alberto, que es socialdemócrata, pero no tiene nada que ver con la Argentina. En la Argentina no completamos el ciclo industrial y vos querés construir una sociedad postindustrial. Es ridículo lo que estamos hablando. Las soluciones para Europa no son las soluciones para Hispanoamérica, por eso no son ninguno de los pensamientos europacentristas, no son ninguna de las 4 ideologías dominantes que se enseñan en la facultad sirven para la Argentina. El gran error que cometimos nosotros fue no generar un estudio desde el peronismo en las distintas facultades, es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Cuál es la comunicación peronista? ¿Cuál es la economía peronista? ¿Cuál es la sociología peronista? Porque es una doctrina universal. La Argentina se tiene que industrializar, pero obligatoriamente, si no, ¿cómo hubiésemos fabricado un satélite? ¿Pero qué es lo que me quieren decir? ¿Que no tenemos que fabricar tornillos ni tuerca porque nos da? Bueno, yo no quiero una economía autárquica. Nosotros planteamos una inserción inteligente de la Argentina. Nunca planteé el celular argentino. Yo planteé que todos los celulares del mundo tuvieran un componente argentino. Claro. Te estoy hablando cuando fui secretario de Comunicaciones y a su vez empezamos a pensar el satélite. ¿Sabes cuándo se empezó a pensar el satélite? En junio del 2003. Todavía estaban golpeando las puertas de los bancos, todavía era un lío. Kirchner había asumido y sin embargo fuimos y le dijimos a De Vido, vamos a bombardear Tokio. Era una vieja anécdota de Roosevelt que después de Pearl Harbor juntó a su Estado Mayor y le dijo, quiero bombardear Tokio. Y todos le dijeron, ustedes están locos, sí puede ser, pero ¿lo hacen ustedes el plan o lo hago yo? Tienen 15 días. Y Estados Unidos bombardeó Tokio, tiró una bomba en una plaza, todos los aviones se cayeron, no sirvió para nada. Pero el New York Times y todos los diarios de Estados Unidos dijeron bombardeamos Tokio. Y entonces nosotros lo que le teníamos que decir al pueblo argentino que estábamos en condiciones de fabricar un satélite. En junio del 2003 salió chiquitito en Clarín que el gobierno se planteaba hacer un satélite de comunicaciones con tecnología nacional porque estaba en condiciones de ocupar una posición que si no la ocupaban los ingleses. Y le ganamos 12-0 2 veces en Ginebra a los ingleses y no nos soplaban la posición. Y ahí está el satélite, ¿eh? Sí, que lo hizo el INVAP, se lanzó en las Guayanas. Hay una anécdota muy interesante. Estaba yo discutiendo porque había 2 lugares donde podías comprar los componentes. Hay componentes que tenés que comprar. Con los chinos o con los norteamericanos. Los europeos era más complicado. Entonces, cuando venían los norteamericanos, yo le ponía el satélite chino. Tenía 2 satélites. El chino era una cosa así grande como un Ford Falcon, ¿no? Y el norteamericano parecía una Ferrari, una cosa así. Pero yo tenía los 2. De acuerdo a quién discutía, le ponía uno arriba de la mesa. Al final era mucho más barato los chinos, me fui a China. Y tuve una reunión ahí. Los chinos, donde vaya, siempre son la mayoría de la reunión siempre son chinos, sea de local o de visitante. Si es de local es lógico, pero si es de visitante, no. Bueno, las delegaciones de los chinos siempre se cuentan de a decenas. Y entonces nunca pude tener una reunión ni acá ni allá que fuéramos más que ellos. Siempre son ellos más. Bueno, imagínate lo que era de visitante. Estaba el embajador, estaba yo, qué sé yo, alguno más, y ahí estaba toda la mesa enorme. Y arreglamos lo del satélite, un viernes a la tarde. Bastante interesante el arreglo del satélite. Vuelvo de Pekín o Beijing, como es ahora, Frankfurt, Buenos Aires, tardás como 36 horas. Es todo el fin de semana, o sea que llego acá a la noche del domingo, que yo, bueno, el lunes voy a trabajar, son las 10 de la mañana, y mi secretaria, que ya era mi secretaria, me dice, Guillermo, están de la embajada.
Y si a vos te dice que están de la embajada, no hace falta preguntar cuál es, ¿no? Eso es obvio. Están de la embajada, es la embajada. Bueno, están de la embajada. Bueno, pasámelo, le digo. Pensé que era el teléfono. No, me dice, está acá. ¿Cómo que está acá? ¿Teníamos cita? Yo, no, vino, vio luz y entró. Y bueno, si es la embajada que viene, no tenemos alternativa. Decirle que pase, obviamente. Bueno, nos sentamos. Me dice, disculpe, secretario, 3 minutos. No, dígame, ¿qué precisa? No, dice, eso que fue a hacer a China no está bien. ¿Y qué fui a hacer a China? Yo no había hablado con nadie, ¿eh? El embajador, que entiendo que no debería haber hablado, y después ni teléfono, ni nada. Ni teníamos teléfono, en serio. Y entonces me dice, mire, le quiero transmitir que Occidente no está de acuerdo con que ustedes hagan el satélite con los chinos. Estamos de acuerdo en que hagan el satélite, pero no con los chinos. Bueno, le digo, es una decisión soberana. Es una decisión soberana y la vamos a respetar. Pero qué sé yo, imagínense que explote cuando toma algo. Y yo le digo, tenés razón, si explota y el seguro, no vamos a tener, no va a haber seguro, porque seguro para los componentes chinos en satélite no hay. Si es chino, no hay seguro. Y no hay. Te lo digo así. No hay. Para los que piensan que con el fondo, todas esas pavadas, ¿viste? Estos pibes que hablan por hablar, yo te la cuento. Viste que somos, ¿viste? No es fácil que te disparen con cebito. Esto no era disparar con cebito. Y si explota, porque cada tanto explota alguno. Imagínense, y el seguro no, seguro no hay. No, seguro sobre componentes chinos no hay seguro en Occidente. Y el seguro tiene que ser Occidente. Sabe que los chinos no. Bueno, listo. Está claro que fueron componentes franceses, norteamericanos, y se disparó con un vector francés en la Guayana. Y tenemos el satélite y le ganamos a los ingleses. Las cosas se van haciendo con inteligencia y entendiendo. No es ni a los gritos, ni pensando, ni haciendo pavada, ni diciendo la vida no sé por quién iban. Yo me acuerdo que iban haciendo unas manifestaciones en contra de los fondos buitres y iban con unos tacos así. Digo, mi madre. Y en esto un día fui a Vietnam, ¿no? De las misiones que fuimos, y entonces me pusieron una del Vietcong que había estudiado en Cuba. Obviamente estaba vestida de combatiente, con su uniforme verde y todo lo demás, ¿no? Dijeron, bueno, vienen estos locos, le ponemos una de estas, ¿viste? Y hablaba perfecto español, se había formado en Cuba. Y de repente por ahí hace gestos una piba, pollerita, las mechas por acá, toda bárbara. Me dice, disculpe, secretario, es mi hija. Sí, viene la hija, no sé qué hablan ahí en vietnamita, qué sé yo. Le digo, se va. Y le digo, esa no está para entrar en los túneles, ¿eh? Tenía unos tacos así, una pollerita así, unos pelos. Me dice, ¿vio cómo cambiaron los tiempos? Porque ella estaba vestida para meterse en esos túneles que solo entraba ella. Ahora la hija ya no entraba. Bueno, hay que adecuarse y hay que ir haciendo las cosas par y paso y como tienen que ser. Si vos tenés un norte, el mundo te respeta. Ahora, si vos pensás que es haciendo una cosa, haciendo otra, vos para acá, saltás para allá, decís tontería, eso no se respeta. A nuestro gobierno lo respetaron porque éramos buenos socios. Yo cada 45 días hablaba con la embajada, era uno de los que hablaban con la embajada. No te puedo decir que más allá de eso y en las políticas que nosotros teníamos nos hubiesen dicho alguna cosa impropia. Y yo tampoco, por eso en eso, viste, en esos cables que después salieron en el libro, cuando vino Moreno nunca dijeron, no, mire, Moreno dijo tal cosa. Y cada 45 días, mientras fui secretario de Comunicaciones, cada 45 días nosotros charlábamos con la embajada porque teníamos muchas cosas para resolver, entre otras cosas lo del Fondo Monetario. Perfecto, por allá, chicos. Hola, ¿cómo estás, Guille? Soy Elías del Movimiento de Participación Popular y la pregunta que te quería hacer es ¿qué lectura política podés hacer sobre las propuestas económicas impulsadas por Javier Milei? Mira, Milei es un caso muy interesante. La mayoría de los que están acá son secundaria o están empezando la universidad, estamos por ahí. Están muy cerca de lo que yo creo que está pasando. Hay una edad en los pibes, en las mujeres no sé, pero en los pibes que se llama la edad del pavo. Viste que no te bañás, no esto, no aquello. Y en esa edad
son los 12, 13 años, ¿viste? Y Milei que- Tu viejo te dice que está en la edad del pavo, bueno, que sí. Dura 1 año, 2 años. Salís de la primaria, entrás a la secundaria, estás ahí terminando la primaria, estás en una cosa muy rara. Lo que a vos te pasa profundamente en términos afectivos, que vos estás enamorado del amor. Vos no estás enamorado de otra persona. Estás enamorado del amor, vos estás... Después se te pasa y te enamorás de otra persona, no voy acá, pero después entendés que la persona va al baño, que se ensucia, que que transpira, que, viste, no voy a decir algunas guarangadas, pero pasan. Entonces, pero a los 12 años vos estás enamorado del amor y lo expresás en otra persona, pero en realidad estás... Lo que le pasa a Milei les va a pasar a todos los que de alguna manera terminaron la secundaria y vayan a la universidad, pero también en la secundaria. Los pibes de la secundaria tienen eso es lógico, ¿no? Pero la racionalidad, lo lógico, la secundaria te forma en la lógica aristotélica de P, entonces Q, que vos pensás que es la única lógica que hay, entonces se te arma un lío de barro y pensás que todo es racional. Milei es un muchacho que está enamorado de un modelo, que no es ni malo ni bueno. Es un modelo que te permite pensar, nada más que eso, es como hacer abdominales. Está bien, vos tenés que... Eso no te enseña a patear bien un penal. Después tenés que practicar cómo patear penales. Ahora, si tenés malos abdominales, es difícil que patees bien un penal. Entonces, estudiar esos modelos te hacen bien si vos sos economista. Después creces y te das cuenta que no tiene nada que ver con la realidad. Por eso es una ciencia social. Él todavía está enamorado del amor. Todavía está enamorado no de la otra persona, sino del modelo. Es un problema de crecimiento. Pero ojo con lo que piensa, porque muchas de las cosas que está diciendo expresan la rebeldía de los pibes, que les faltó el oxígeno porque Kicillof en grado sumo, pero sobre todo Cristina, se la pasaron hablando tanto del Estado, cuando los peronistas no hablamos del Estado. Perón enseñó que es un gobierno esclavo de un pueblo libre, pero hablan tanto del Estado que te ponen los gobelinos de una manera, y los pibes le empieza a faltar el oxígeno porque la polio, todo, también es el Estado. Y lo que a vos te falta al final también es el Estado. Porque si el Estado omnipresente es tan omnipresente que no te da las cosas, es culpa del Estado. Y Perón lo que decía era otra cosa. Nosotros creamos hombres libres. Hombres libres, con un Estado pequeño, pero muy pequeño. Y en realidad los que trabajan es el sector privado. Y los incentivamos a que trabaje el sector privado. Y eso era Perón. Por eso la comunidad organizada entre el trabajo, CGT, y los empresarios, la Confederación General Económica, como la llame, la OEA. Y el Estado garantiza la armonía y equilibra la cancha. Pero no es omnipresente. Cuando Kicillof fue a 678 dijo, si yo quiero puedo fundir a Techín. Todos los trabajadores de la UOM vinculados a la siderurgia lo odian, porque los dejaba sin trabajo. O piensa que un funcionario público va a ser el acero mejor que Roca, pero ¿en qué cabeza cabe? Si no saben de dónde agarrar un destornillador, la mayoría de los que están en el gabinete ahora. Un día le pregunté a Kicillof, pibe, ¿de qué trabajaste? Le decía pibe, porque, pibe, ¿de qué trabajaste alguna vez? Ah, dice, yo tuve un café. ¿Cuántos meses? 6. Y lo fundí para el 2001. Le digo, pero ¿y entonces? ¿Cómo pensás que podés ser ministro de Economía si nunca trabajaste en el sector privado? Y si nunca trabajaste en el sector privado, ¿cómo piensan que se puede representar los intereses de los que no tienen? Una de las cosas que le dije a Cristina, y acá me van a odiar, es Cristina, qué roga Rafael que cometió con los pibes de la Cámpora de meterlos en el Estado. Había que meternos en el sector privado, me mandaba 100, yo metía 100, me mandaba 500, metíamos 500. En 20 años teníamos los mejores gerentes de la Argentina. Los mejores gerentes de la Argentina eran peronistas. ¿Qué nos faltan a nosotros? Gerentes peronistas, empresarios peronistas. Perón le dio la vida para ocuparse de los dirigentes sindicales. Entonces tenemos dirigentes sindicales extraordinarios, que entienden la Argentina. No me pasa lo mismo con los empresarios. Vos sentás a un empresario acá y no piensa por qué los británicos dispararon misiles en Malvinas. Y un dirigente sindical sí. Entonces, ¿dónde los tenías que meter? ¿En el Estado o en el sector privado? Hoy teníamos gerentes entre China, acá, allá. Bueno, algunos sí, otros no, pero tendríamos. Mirá qué distinto sería el debate. No, me lo metió en el Estado.
Y fueron errores que empezó a cometer Cristina, que sí, lo siguió cometiendo. El último fue el más garrafal con la elección de Alberto, y terminó conduciendo al pueblo a la derrota, que es lo peor que puede hacer un dirigente político. Cuando se conduce al pueblo a la derrota no tenés vuelta, porque a vos te pueden ganar porque sos mejor, pero no porque vos sos peor, ¿se entiende la diferencia, no? Y este es peor que Macri. O sea, la elección se pierde porque ahora el pueblo, y se va a perder escandalosamente, porque el pueblo está peor que con Macri. Y todos los que estén en el sector privado saben que ahora están peor que con Macri. Y hay una necesidad de ir al Estado, porque la diferencia de ingreso entre trabajar en el Estado y no trabajar en el Estado es abismal. Bueno, esto es un error garrafal que cometió Cristina. Esto también es producto de la muerte de Kirchner. Yo lo conocí al Gallego Álvarez, que es el fundador de Guardia de Hierro, una agrupación que supo ser una agrupación importante del peronismo juvenil de mi época. Yo no fui de Guardia, mi actual señora fue de Guardia. Y lo conocí en la Quinta de Olivo, le digo, vos, me dice, vos sos moreno, sí, sos el marido de Marta, al revés, ¿viste? En vez de Marta. Sí, le dice, sí, porque yo soy el Gallego Álvarez. Ah, vos sos gallego, mirá, claro, Marta me ha hablado de vos, sí, a mí también me habló de vos. Un placer conocerlo. Le digo, ¿qué te...? No, dice, me invitó el flaco porque está armando un grupo juvenil, que era la Cámpora, y me está pidiendo que lo adoctrine. El problema es que se murió Kirchner, y en vez de adoctrinarse con el Gallego Álvarez, Guardia de Hierro, se adoctrinaron con la CLO. Tenemos un lío bárbaro. Entonces hay una estructura de pibes que conoce más a la CLO que a Perón. Tenemos un lío bárbaro. Porque encima toman decisiones. Y entonces estamos en un lío bárbaro. Y como si eso fuera poco, Cristina elige un socialdemócrata, que ante todo es inepto, porque el problema mayor no es que es socialdemócrata, que eso es un problema muy grave, sino que aparte es inepto. No es que no toma decisiones, le encanta tomar decisiones, pero las toma todas mal. ¿Y qué consejo le das a los chicos, a la juventud, para ser un buen peronista? No, se siente, el peronismo se siente, se vive, se camina. Miren, yo les aconsejo que si van a ser buenos funcionarios públicos, primero tienen que pasar por el sector privado. Un día vino Lustó, y con esto vamos terminando. Viene Lustó, que era presidente del BAPRO, el banco, ¿viste? El grupo del Banco Provincia. Y yo estaba haciendo ahí una investigación en una RT, bueno, no importa, entre un grupo holandés y el grupo Provincia, que tenían una aseguradora, y el Banco Río, que era el que estaba, bueno, o sea, estaba haciendo cosas que no correspondía, bueno. Entonces viene Lustó y me dice, me tenés que firmar la fusión, la venta del BAPRO. Sí, te la voy a firmar, no hay ningún problema. No, digo, como estás investigando al Banco Río y el Banco Río es socio, por ahí yo pensaba. No, le digo, olvídate, yo, ¿esto qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo te lo voy a firmar, la venta, porque pasa por la Secretaría de Comercio. Te lo voy a firmar, no tengo ningún problema. Ya me dijeron que el expediente está terminado, te lo voy a firmar, quédate tranquilo. La reunión, 2 minutos. Entonces, Lustó ahí, viste, con esos brazos largos, rubiecito, todo así, viste. Y entonces me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué me aconsejás que haga? Le digo, mirá, Lustó, vos tenés pinta de ministro de Economía, altura de ministro de Economía, sos rubiecito para ministro de Economía, viste que son todos rubiecitos. Sos rubiecito como ministro de Economía, bonito, así, qué sé yo, sabés hablar, el tipo cada vez se ponía más grande, pero recién a los 50 años, y ahora tenés 30 y pico. Andate al sector privado y aprendé a trabajar. Dice, yo soy presidente del BAP, eso no es trabajar, le digo, pibe, anda al sector privado, yo te consigo a vos una gerencia general, te consigo algo, anda y a los 50 años vas a ser un gran ministro de Economía. Bueno, qué buen consejo, se fue ahí caminando, viste que no domina los brazos como los pibes, viste que no domina los brazos. Y entonces, por eso no fue como no fue. Él entró al avión, ¿viste? El avión estaba lo más bien volando. Se sentó en la cabina y con esos brazos empezó a tocar todos los botones. Y el avión empezó a hacer así. Buah, hasta que lo sacaron y volvimos a enderezar el avión. Entonces se fue. La próxima vez que lo vi fue en la Quinta de Olivos. Me llama Cristina y me dice, le presento al ministro de Economía, ¿el Lustó? Cristina se va, qué sé yo, nos quedamos hablando ahí. Y le digo, mira, yo voy a trabajar para que seas el mejor ministro de Economía de la Argentina. Lo único que te digo es que nunca vas a aprender economía. Y ya es tarde para que aprendas, porque después de ministro no podés ser gerente general. De hecho, fue diputado, senador, esto, aquello, y nunca no sabe economía.
¿Por qué? Porque se aprende en la actividad privada. La facultad te da información. ¿Dónde se aprende? En la actividad privada. Entonces, ¿qué hizo Alberto? Trajo un ministro de Economía que 60 días antes estaba haciendo las compras en Nueva York o en Washington, no sé dónde vivía. No conocía a Neuquén, no conocía a ninguno, a Pagani, no conocía al colombiano, no conocía a Madanes, no conocía a Coto, pero no conocía a Barrio Nuevo, no conocía a Moyano, no conocía a Yasky. ¿Cómo pensás que vas a hacer política económica si no conoces a los actores? ¿Cómo podrías vos administrar un municipio si no conoces a tus empresarios? Pero ¿cómo pensar? Bueno, esa es la cabeza de Alberto, por eso dijo elegimos científicos. ¿Qué le aconsejo a los pibes? Que no hagan lo de Lustó. Terminan de estudiar los que quieran estudiar. Se van a la facultad y después se van a trabajar 15, 20 años al sector privado. Ahí, a laburar, a saber lo que pasa, a tener callos en las manos, a entender. Mientras hacen política territorial, política profesional, política de género, hacen todo lo que tienen que hacer. Y cuando son funcionarios en el Estado, entonces aplican lo que aprendieron en el sector privado en el Estado. Por eso duré 7 años y medio. ¿Sabes que soy el secretario de Comercio que más duró en la historia de la Argentina? No hay ninguno que haya, ni van a durar tampoco, porque es un lugar. Pero ¿sabes por qué? Porque tengo 40 años de comerciante, los conozco a todos. Entonces yo le mirás la mano, le mirás el zapato, sabés lo que calza. Pero eso lo aprendés en la calle. ¿Y cómo aprendés en la calle a vender? Cuando no te compran. Porque si a vos todos los días te compran, no aprendés nunca a vender. Si vos vas a cobrar y todos los días te pagan, no aprendés nunca. El funcionario público a los 37 años, ¿quién le dice que no? Ya tiene chofer, alfombra, todo el mundo, todo alrededor, tenés... ¿Cuándo aprendés? Cuando vas al sector privado, te para el poli y te dice, uy, tengo que comer pizza y vos aprendés. Y te para el otro y dice, cuando querido, cuando la pasás mal. Cuando vas a la cancha y te tiran los caballos, aprendés. No cuando vas a la cancha y te vas al BIF. Ahora, todos estos pibes aprendieron en el BIF. Y no distinguen un cohete de un tiro. ¿Sabés lo grave que es eso? Muchachos y chicas, a trabajar al sector privado. Consejo, se van a trabajar al sector privado, se casan, tienen hijos, se educan a los hijos, son felices. Para eso un gobierno peronista. Imposible ser feliz si no hay un gobierno peronista. Imposible. Todas esas estupideces, consejo fundamental para las chicas, con todo el respeto, ¿no? No se casen con un radical porque los viernes a la noche se aburren, viernes y sábado la pasan. Consejo que le di a mi hija. Los varones no tienen problema porque las hacen peronistas. Vos sabés cómo funciona esto en el esquema. A los otros se hacen radical. No, se van a aburrir como locos. Y aparte se les nota. Se les nota. Guillermo, y conocemos de tu lucha contra los medios hegemónicos, contra el grupo Clarín más precisamente. Que terminó la semana pasada la pelea, ¿no me escuchaste? La di por terminada. ¿No? La di por terminada la semana pasada. Mira, vos sabés que yo un día le dije a Cristina, vamos terminando la segunda vez que lo digo. Un día le digo a Cristina, ¿por qué no hacemos que cada funcionario de secretario, no de subsecretario, ella era mi subsecretaria, Pimpi, así que no la... De secretario para arriba, que tengan una unidad básica a la vuelta de la casa o por ahí? Bueno, Moreno, porque seguro que en Puerto Madero vamos a tener unidades básicas a morir. Me dice, qué hijo de... váyase... Vivían todos por Puerto Madero, ahí no tenés manera de entender la realidad. A la vuelta de mi casa hay una unidad básica, siempre tengo una unidad básica donde yo vivo. Y entonces había un cartel que se prendía y se apagaba todo el tiempo, que dice Clarín miente, hecho con luz de neón, ¿viste? Eso que... Sí. Y yo me fui de la secretaría, lo tenía en la secretaría, me fui de la secretaría, en las reuniones, sale de reuniones arriba, vos te juntabas con todos los empresarios, arriba decía, tac. Esa es buena, ¿eh? Esa no se le ocurrió a ninguna. Tipo, bueno. Cuando me voy a la unidad básica, la vidriera de la unidad básica todo el tiempo. Claramente. Entonces, ahora empezaron las presenciales de vuelta. O sea, que son los vecinos que nos juntamos, 10, 15, 20, 25, de acuerdo a lo que están. Pero no es una reunión de básica, bien de básica. Está el secretario, yo voy, tomo unos mates con los vecinos y charlamos. Ahí te putean, ahí te dicen de todo, ahí, porque te conocen de todo el día, así que ahí no hay Moreno que te pone nervioso,
me choreaste la media luna, déjame esa. Ahí, Entonces, y aparte te hace bien, porque ahí aprendés, no sabes lo que aprendés en las unidades básicas. Por eso Kicillof, que nunca fue, viste que cuando abrió algo, abrió un centro cultural, en vez, la posibilidad que tuvo de abrir una básica, abrió un centro cultural. No aprende nunca vos. Ahí es donde aprendés, así que vayan a las unidades básicas. Le digo, muchachos, cambien la vidriera, sacan el cartel de Clarín Miente. Y entonces, no, ¿cómo vamos a sacar? Hace 8 meses, sacan el cartel de Clarín Miente, cambió la etapa. Entonces, bueno, voy, viste, todo con cara cúlica así, que sacamos el cartel de Clarín Miente, a ver qué dice el jefe de por qué. Y mi explicación fue la misma que di con Chiche, porque Chiche se enteró de qué le pasó a Chiche, que es un periodista inteligente, de Chiche Helmut. El domingo a las 10, 11 de la mañana me llama y me dice, no te falta nada, te cita Clarín y no dice que sos polémico ni ninguna de esas cosas. Dijo el mismísimo Moreno. Y te cita en un artículo importante, en uno de los artículos de opinión. Me dice, ¿qué pasa? ¿Hiciste un pacto negro con Clarín? No, Chiche, bueno. Entonces me lleva al programa de ayer en Del Plata. Me dice, bueno, venía a contármelo a la radio. Y fue. Y él hizo toda la puesta en escena. El pacto negro de Moreno con Clarín lo va a contar ahora. Y yo lo que le digo es, muchacho, esta crisis que tenemos ahora yo la caractericé como supercrisis. Porque esta es la mezcla del 89 y del 2001. Esto que viven ahora todavía no es esto no lo van a haber vivido nunca. Por eso lo tienen que vivir con mucha pasión, patriotismo y le va a quedar grabado en la cabeza. Son esas cosas que no te olvidas, pero no esto, lo que va a venir. Ahora, lo que va a venir es de una gravedad que puede poner en peligro la continuidad de la patria. No solo lo que pasa con nuestros pueblos originarios que son del otro lado de la cordillera, porque obviamente ahí están los ingleses operando, como también están operando en Malvinas, sino porque la propia tensión pone quién se hace cargo de los pobres del Gran Buenos Aires, y el resto de las provincias no quiere. Por eso el gobernador cordobés empieza a hablar del cordobesismo de vuelta, y el otro habla empieza la fuerza centrífuga a ser más fuerte que la fuerza centrípeta. Por eso me gustó mucho el ejercicio militar que hizo el ejército, porque el ejército es una fuerza centrípeta, une, es un solo ejército. Los maestros, por más que sea jurisdicción provincial, son los maestros, hay una curricular, une. El correo une, ¿está bien? El ferrocarril une. Todo lo que une, uno lo tiene que fortalecer. Y Clarín es un diario nacional. La Voz del Interior, que también es de Clarín, no es un diario nacional, es provincial. Y nosotros, todo lo que una a la patria, cuando la patria está en peligro, lo tenemos que fortificar. Y yo no tengo ningún problema, van a seguir mintiendo igual, pero el problema es que lo que está en peligro es la patria. Y nosotros los peronistas, primero es la patria, porque cuando nosotros decíamos una patria justa, libre y soberana, nunca estuvo en discusión la patria. Cuando a nosotros nos mataban o nos tiraban vivos al mar y nos abrían la panza para tirarte del avión, no estaba en duda la Argentina, era el tipo de Argentina. ¿Se entiende la diferencia? La Argentina era un hecho dado, de hoy y para siempre. Ahora no. Ahora no. Ahora los servicios de inteligencia de potencias extranjeras están operando. Porque es la historia, ¿está bien? No es que los mapuches se le ocurrió un día, esos son troscos aparte, ¿no? Pero que dicen, claro, son troscos y después mapuche. Te lo dicen los compañeros nuestros mapuches de nuestra agrupación. Te dicen, no, estos son troscos, nosotros somos mapuche pero peronistas, estos son mapuche y troscos. Bueno, y no son mapuche porque mandan primero a las mujeres y a los chicos a pelear. Los mapuches vamos los guerreros a pelear. Y por eso son peronistas. La diferencia entre guerrero y mercenario, que los guerreros peleamos con amor y sabemos por qué. Los mercenarios por plata, por eso los peronistas somos guerreros. Esto que nosotros estamos construyendo desde el peronismo es lo que ustedes tienen que valorar. Cuando nosotros confrontamos con Clarín, la patria estaba dada. Y entonces confrontábamos con las ideas y la patria que Clarín quiere. Ahora el problema es que no tengo asegurada la patria, porque Cristina condujo al pueblo a la derrota y Alberto aplicó todas políticas socialdemócratas. Y entonces
el único espacio de unidad nacional en lo político que había y que está en todo el país es el peronismo. Porque los radicales, que también están en todo el país, tuvieron un presidente del partido, que es Cornejo, que quiso Mendoza libre, ustedes lo escucharon. No lo dijo el presidente del radicalismo de Mendoza, porque ahí, bueno, lo dijo el presidente del radicalismo nacional. Cornejo no tiene la identidad nacional como elemento ordenador de nuestras vidas. No es la Argentina, y hoy tenemos este problema. Por eso hay que solidificar la Argentina. Si nosotros solidificamos la Argentina, respaldando todos los hechos nacionales. Y ahí te uno de lo de Milei que no terminamos. Milei, en algún momento, aparte de estar enamorado de la libertad, como está ahora, y del modelo austríaco como está ahora, se va a tener que enamorar de la Argentina. Vos viste que no habla mal de Trump. Y ahí yo le dije, tenés un error, porque a Trump lo defendemos los peronistas, hizo lo que hizo Moreno. Vos tenés que ser, a la escuela austríaca vos tenés que ser Biden, que es lo que le gusta a Alberto Fernández. Biden. Si sos Trump, Trump hizo lo que hizo Moreno, pero eso te dejo que todavía crezcas, te falta un tiempo. Si vos algún día, aparte de estar enamorado de la libertad, estás enamorado de la patria, sos peronista. Los peronistas estamos enamorados de la libertad y de la patria, no del Estado. Esa es una desviación marxista y filomarxista. Eso no es peronismo. Por eso Perón hablaba de la comunidad organizada. Un pueblo libre, con un gobierno esclavo, en una comunidad donde se genera la armonía entre el capital y el trabajo. Tampoco el modelo de los austríacos. Es el modelo de la libertad, no hay duda. El peronismo se fortificó peleando con las dictaduras. Éramos la rebeldía, buscábamos la libertad y ahí venía Perón diciéndote vas a ser un hombre libre. Mirá la diferencia cuando te vienen esto a explicarte que todo tiene que ver con el Estado. Si todo tiene que ver con el Estado, la pobreza también. Por lo tanto, no quiero Estado. Y ahí es donde pescó Milei. Qué error garrafal que cometió Kicillof, Alberto y sobre todo Cristina. Y lo vuelvo a decir con mucho dolor. Los únicos que estamos defendiendo la década ganada somos los moicanos que quedamos de aquella época. Porque Cristina, cuando fue al Estadio Único de La Plata, dijo, hagan lo que hizo Kicillof en los últimos 2 años, ¿te acordás? Bueno, eso no fue peronista. Principio porque devaluó. Después porque arregló con el Club de París. Después porque arregló con Repsol y por último porque quiso ir a arreglar con los fondos buitres. Kicillof empezó el ciclo que ahora está terminando con Macri. Perdón, con Alberto. Siguió con Macri y termina con Alberto. Y después volverá un gran gobierno peronista y ustedes aprenderán, estando en el sector privado, que se puede ser feliz. Y que algún día lo que aprendieron ahí lo vuelcan como funcionarios municipales, provinciales o nacionales. Y ya tienen sus hijos criados, y ya hicieron esto, y ya se separaron, y se volvieron a casar, y tienen... pero son felices. Y ese es el consejo que le doy. A estudiar, a trabajar, a ir al sector privado y a estudiar la doctrina peronista, que es la mejor y es universal. Gracias, chicos. Vamos a la última pausa, volvemos con el último bloque, así que aprovechen, chicos. Último bloque de preparen y apunten. Hasta acá, ¿cómo te sentiste, Guille? Estamos bárbaros, estamos bárbaros. Perfecto. ¿Ustedes bien? Bueno, continuamos por acá. Hola. Buenas noches, soy Tacio Mora de las Juventudes de Nuevo Encuentro. Primero que nada, saludarte, Moreno. Es un placer y creo que un honor que estés acá, con la figura influyente en la política económica que fuiste. Primero que nada, decirte que te escucho. Te escucho hablar en la radio, te escucho hablar en la televisión, te escucho hablar en el celular. Y también como te escucho negar una parte muy fundamental e importante del peronismo. Te escucho faltarle un poco a Perón. Te escucho faltarle a la ampliación de derechos sociales y civiles, que es lo que es el peronismo. Te escuché en su momento en contra del aborto, te escuché el otro día en La Nación en contra de la marihuana, del uso recreativo de la marihuana. Perón decía que la doctrina se tiene que ir adecuando a medida que pasan los tiempos. Y también la ampliación de derechos. ¿No te parece que faltarle a Perón
estar en contra de estas ampliaciones de derechos que se va saltando en la sociedad hoy en día? Está bien la pregunta, pero ¿me la haces desde adentro o de afuera del peronismo vos? Desde adentro. ¿Estás seguro? Sí, señor. Antes que todo, soy peronista. Bueno, muy bien. Pero Nuevo Encuentro, el que yo conocí, no. El que yo conocí de Sabatella, no te olvides que lo conozco a Sabatella. Coincidimos, no Sé son los orígenes peronistas. de mi partido y sé dónde vamos, no se preocupe. No, pero no estoy los orígenes de tu partido es el Partido Comunista. ¿Está bien? Los conozco porque son de esa generación, somos de la misma generación. Así que lo conozco. Por eso te pregunté si es desde adentro o desde afuera. Si vos decís ahora que Sabatella, que el peronismo enamora, se hizo peronista, está muy bien. Si en tu partido todos son peronistas ahora, es extraordinario. No tengo ningún inconveniente. Tenemos el Partido Justicialista como expresión del movimiento peronista, tenemos Nuevo Encuentro como expresión del movimiento peronista y tenemos Principios y Valores como expresión del movimiento peronista. Ahora, la doctrina peronista es completa porque deviene de sus principios y valores. Eso no significa que no esté viva, se adecúa al estado del arte. ¿Pero qué tiene que ver la marihuana con eso? No, me refería que tiene ciertos posicionamientos políticos en contra de la ampliación de derechos y libertades. No sé qué significa eso, a ver, explícamelo. Porque ¿La ampliación de derechos? Sí, ¿qué significa? No sé, no hay máxima expresión, no hay más ampliación de derechos que el peronismo. ¿Quién puede ampliar derechos más allá del peronismo? Pero ¿cómo vas a ampliar derechos sin la doctrina, sin principios y valores? ¿Cómo se va a ampliar derechos en un gobierno socialdemócrata? Es imposible. El peronismo es la perfección. El peronismo ilumina. Por eso te digo, somos la verdad. La comunidad organizada, ¿hacia dónde vamos? Es la máxima ampliación de derechos. Para pelear por la ampliación de derechos es un gobierno peronista. No hay ampliación de derechos si no es un gobierno peronista. Son falsas ampliaciones de derechos. No ampliaciones de derechos. La sociedad demoliberal burguesa nunca le va a dar derecho a los humildes. Nunca. Lo único que le da plenitud de derechos a los humildes, a los trabajadores, es la comunidad organizada. Por eso no entiendo lo que me decís. O ampliar derechos es incorporar conceptos eurocentristas. No tenemos nada que ver con eso. No tenemos nada que ver. No tenemos nada que ver, pero absolutamente nada que ver. Pero nada que ver. Tampoco con la sociedad china. En todo caso podemos discutir con la sociedad rusa algunos temas que nos vinculamos. ¿Está bien? Con Putin, con su manera de pensar, algunas cosas podemos hablar. ¿Está bien? Pero no con los chinos, de ninguna manera. El peronismo no es de partido único, de ninguna manera. De ninguna manera. O sea, por lo tanto, mirá, lo único que amplía derecho de verdad es un gobierno peronista y una sociedad peronista y vamos a la comunidad organizada. Pero me alegraste el día diciendo que Nuevo Encuentro son peronistas. Reconozco que no lo sabía. Y ahora mismo le voy a mandar un mensaje a Sabatella, que lo tengo acá, diciéndole, bueno, al final tanto fue el cántaro al agua que se terminó peronizando, y eso me encanta. Y yo voy a repetir lo que vos me acabás de decir, que Nuevo Encuentro es un partido del Movimiento Nacional Justicialista. No dije en ningún momento que somos del Partido Justicialista. No, dije del Movimiento Nacional Justicialista. Dije, es un partido del Movimiento Nacional Justicialista. A mí me encanta eso, porque no tiene por qué, el justicialismo, a partir de que no tiene vida interna, dejó de tener el monopolio de representación del movimiento peronista. Por eso te dije, hoy lo expresa, no hay duda, Partido Justicialista dice que es Nuevo Encuentro y Principios y Valores. Por lo menos hay 3 partidos que expresan al movimiento peronista. Eso es lo que vos acabás de decir, pero bueno, o al menos es lo que yo interpreté. Pero gracias por la pregunta. Sí. Bueno, me saco porque no puedo respirar. Pero no me quedó claro lo de la marihuana. ¿Qué tiene que ver ampliar derecho con la marihuana? Bueno. Me refería a la ampliación de derechos y libertades. La libertad de poder fumar siempre y cuando tengas más de 18 años. A eso me refería. ¿Cómo se posiciona ¿Fumar en contra? marihuana, que sería ampliación de derechos, decís vos? No, una ampliación de una libertad. ¿Fumar marihuana? Sí. Bueno, mirá, ahí sí hay un debate interesante. Vos sabés que, pero al margen de marihuana, en Holanda tiene estado parlamentario una ley que dice
que si un menor de edad da consentimiento para tener sexo, puede tener sexo con un mayor. Se está discutiendo en este momento en el Congreso holandés. Y pueden decir, si el menor dio consentimiento, es ampliación de derechos. La libertad es, ¿por qué no va a gozar un chico? ¿Por qué un chico de 9 años, 10 años no va a gozar? Ese es el debate. Eso, mirá, y bueno, ¿viste? Bueno, pero se está discutiendo en este, ¿viste? Vos te moviste así. Bueno, muy bien. Esto se está discutiendo en este momento en Holanda, conjuntamente con la eutanasia, que parte de esa discusión llegó acá. Nosotros, los que creemos en el Creador, valga la redundancia, decimos, el último don te lo da Dios con el don de la muerte. Siempre que hablemos de una muerte plácida, en familia, una muerte tranquila, es el último don. Por lo tanto, el último don te lo da Dios, de ninguna manera vamos a aceptar la eutanasia, que es cuando Macri le dice a su hijo, dame la pastillita, esa anécdota. ¿Y Macri qué le dice? No porque no me lo permite la ley, no porque te amo y no te voy a matar. Eso es lo que contesta Macri, hijo Mauricio, al padre, según cuenta él. Contó Mauricio, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con la eutanasia, porque la eutanasia viola el último don, que es el don de la muerte que te da Dios. Ahora me vienen a explicar que eso en realidad es ampliación de derechos. Tener sexo con los chicos es ampliación de derechos. No, muchachos, hay un límite para esta. Bueno, fumar marihuana, ponela donde la quieras. Yo te la pongo donde lo tengo que poner de acuerdo a lo que yo entiendo que tiene que ver con la comunidad organizada. La verdad que no, yo no sé si necesitas. Ahora, alguien me lo puede explicar científicamente, en general con lo que uno habla dice, mirá, es un camino complicado, no es necesario, no sé para qué, porque aparte fumar es malo, no sé por qué quieren. Yo fumé desde los 9 a los 30, y la verdad que no recomiendo fumar. Empecé a los 9, a los 9, nosotros empezamos, éramos bravos. De los 9 a los 30 fumé, y 12 años, de los 17, 18 en adelante, un atado por día fumaba particulares 30. Pero yo no recomiendo que fume, no sé, no tiene nada que ver. Pero bueno, me quedó claro ahora lo que estábamos hablando. Bueno, buenas noches, soy Oriana, de Peronismo en Marcha de la San Antonio. Quería preguntarte si no crees que la política, sobre todo el Estado, debería predicar la laicidad, en todos los ámbitos públicos. ¿Sabés que no entendés? Debía predicar la... Yo también. Laicidad. Laicidad, laicidad, perdón. Mira, la Iglesia, al menos en Argentina, está planteando el autofinanciamiento, digamos, separada, y hay una parte del financiamiento que hace el Estado. Yo no lo sacaría, yo no tendría problema, pero la Iglesia lo está planteando. En Alemania hay un impuesto que se cobra obligatoriamente, se cobra los que y van para los cultos y de acuerdo a la cantidad de adherentes que tenga el culto es la plata que le da, pero lo cobra el Estado. Obviamente tenés que anotar. En Inglaterra hay un impuesto a la compra del televisor y con eso se financia la BBC y así hay. Cada país va encontrando su manera de... creo que tiene que estar en el ánimo del funcionario. Yo, en mi despacho, durante toda mi gestión hubo una virgen enorme que tenía atrás mío, y tenía crucifijo y nunca nadie me dijo nada, ni nadie me obligó a sacarlo, ni nadie me dijo, está bien. Entonces yo creo que está en el respeto de cada funcionario. El funcionario que quiere sacar el crucifijo lo saca y el que no lo quiere sacar y lo quiere tener tiene derecho a tenerlo. Mi guía espiritual, cuando recibí la Virgen, me dijo, no, tenerla en tu despacho porque si está en un lugar público hay que dejarla en lugar público y hay algunos que no son católicos. Entonces, no, tenés razón, queda en mi despacho. Y quedó en mi despacho, cuando me fui me la llevé. Ahora, yo hacía reuniones con el puerto, que son muchachos bravos los del puerto, los viernes a la noche y antes de irnos hacíamos un rezo colectivo y nadie se iba, Sector privado, público, la gendarmería, la prefectura, todo, todos rezando, el que se quiere ir se va. Pero estaba ahí, rezábamos, venía uno que guiaba el rezo, rezábamos viernes a la noche y todos nos íbamos muy tranquilos. Con los muchachos del puerto, te estoy diciendo, son bravos, eso no, o sea, todos saben lo que es el puerto de Buenos Aires. Más los gendarmes, había unos líos bárbaros, entonces para ordenar eso, primero se discutía y demás, después terminábamos todos rezando, nos dábamos la paz y nos íbamos a dormir. Así que eso depende del funcionario, que cada uno lo haga.
Si es que te referías a eso, porque no sé qué es laicidad, si es a la obligación de sacar las cruces. No, va más allá de eso, creo. Por ejemplo, hay un tema que nosotros siempre lo debatimos, los jóvenes y la juventud, que es sobre la ESI. Y muchas veces, muchas veces hay problemas en las escuelas y sobre todo en las escuelas católicas, ¿no? Que no quieren que los niños, niñas y niñas tengan ESI de una forma adecuada. Entonces, más por ese lado me refería. ¿Y quién dice lo que es adecuado? La ley. Bien, pero ¿y si mañana cambia la ley? Pero la ley ahora está de una manera y Bueno, a veces está bien, es... pero para eso están las elecciones. Por ahí cambia la composición del Congreso y se empieza a dar de otra manera. En eso yo estoy de acuerdo que la educación, mirá vos lo que te voy a decir, tiene que ser libre. El que empezó la educación en la Argentina fue la Iglesia Católica, en Córdoba. Mucho después, fin del siglo XIX, con el positivismo europeo, es que viene eso de laica y libre. Yo, en realidad, lo que digo es que tiene que ser libre. El que quiera mandar su chico a una escuela judía lo manda, a la evangélica lo manda. Siempre tiene que haber un criterio básico. Ahora, esto de la ESI, y es un tema debatible. ¿Viste? Yo no diría que lo adecuado a la ley no tengas duda. Ahora, la ley se puede cambiar con otra ley. Quizás O sea vos que, hacías más referencia a separar la iglesia del Estado. Claro. bueno, por eso contesté al principio. Claro. Por eso no sé, y después me plantearon el tema de la ESI. Yo las escuelas católicas las defiendo, las cristianas también, y las judías también, y las musulmanas también, y las laicas también, no tengo ningún inconveniente, cada uno Pero después manda... parte de la elección de cada uno. Cada uno manda a sus hijos a la escuela donde se siente más identificado. Yo fui siempre a escuela pública, salvo en la universidad. Mi hijo lo mandé a pública, después en la secundaria fue al Cangallo y después fue a la universidad pública. Y mis nietos van uno a privada y otro a pública. Y la verdad que están... ¿Eh? Puede ser. Yo creo que en las dos se aprende por igual porque toda educación es pública. Exacto. En la gestión es lo que Argentina, cambia. claro, la gestión es privada o pública, pero la educación es pública. Exacto. Nadie puede enseñar algo que el Estado no haya aprobado. Después le podés agregar otras cosas. Bueno, yo en eso no hago cuestión. Yo creo que está bien. Pero insisto, la primera educación de la Argentina fue de los sectores religiosos en Córdoba, ¿eh? No fue del Estado, eso vino mucho después. Pero ¿usted no cree que nosotros con el tiempo deberíamos adecuarnos a las circunstancias? ¿Y cuáles son las circunstancias? Y las circunstancias de hoy en día es que los jóvenes queremos debatir un montón de temas y por a veces directivos o autoridades más arriba no se ven ciertos temas. Por ejemplo, en las escuelas católicas pasa lo mismo, vuelvo a repetir, o religiosas, que la ESI te toca de una muy mala forma o no se quiere ser enseñada, y a veces los chicos, chicas y chiques no tienen la posibilidad de ir a otras escuelas porque los padres los obligan a ir ahí. Está bien, pero escúchame, ¿vos cuándo querés que exista, que se termine lo que antes se llamaba la patria potestad, ahora puede ser la madre, no hay ningún... ¿Cuándo se termina? ¿A los 10 años? ¿A los 8? ¿Cuándo es? Porque ahora que yo entiendo es a los 18, a veces a los 16. Pero ¿cuándo se tiene que terminar? ¿Cuándo el padre deja de ser responsable del chico? ¿A los 8 años? No, hay algo que hay que tenemos que resolver. Los padres pueden mandar los chicos a una escuela porque tienen la patria potestad, como vos lo quieras llamar. No importa si es hombre, mujer o lo que fuere. Lo que estoy diciendo es, hay una responsabilidad del mayor sobre el chico que tiene su responsabilidad de alimentarlo, de cuidarlo, de educarlo y bla, 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 bla. Ahora, también están los centros de estudiantes. Vos podés armar los centros de estudiantes y desde ahí patalear todo lo que quieras. Pero para eso tenés que tener la representatividad. Yo fui presidente del centro de estudiantes, incluso lo formé durante la dictadura. Así que tengo claro eso. Y participé en la Juventud Universitaria Peronista 3 años de mi vida. Así que tengo claro lo que es confrontar. Esto lo tenés que hacer, no hay ningún inconveniente. Si es que tenés la representatividad, no decir que la tenés y no la tenés. Sí, o sea, si todos los chicos quieren discutir eso, bárbara, vos podés venir a las reuniones de jóvenes de principios y valores y yo te aseguro que sos minoría.
¿Y entonces cómo hacemos si sos minoría? Vos venís a la reunión de juventud, tenemos juventud secundaria, tenemos juventud territorial, tenemos la universitaria. Vos venís y con esa posición sos minoría. Pero creo que va más allá de la minoría o mayoría. ¿Pero y Va cómo? más allá, por ejemplo, en el tema de la ESI, es más allá el pensamiento religioso que tenga cada uno, porque es transversal. Hay chicos y chicas que son muy pequeños y por no tener una buena educación sexual integral son abusados desde las Pero casas y eso todo lo no hay demás. duda, eso es cierto lo que decís. Es cierto, pero no es por la ESI, te vuelvo a decir. Cambia la composición del Congreso y se anula la ESI. Entonces, lo que vos estás diciendo del abuso infantil no tiene que ver con la ESI, tiene que ver con los adultos que están mal formados. ¿Cómo va a tener que ver con la ESI? Tiene que ver con la ESI porque son formas de prevenir. No, Si pero nosotros la queremos prevención- adultos pero escúchame, la bien prevención- formados, tenemos que pero formarlos. escúchame, yo fui a una escuela, Yo también fui a una escuela. pero no fuiste a la que fui yo. Y no, tenemos Pero diversidad. ¿sabés por qué no fuiste a la que fui yo? Porque yo fui a la escuela con certificado de pobreza. Yo fui a una escuela donde solo podías ir si tenías certificado de pobreza. Venía el asistente social a tu casa, certificaba que eras pobre, por lo tanto te daba el certificado y ahí te ibas a anotar a esa escuela. Era la escuela de los chicos pobres con certificado de pobreza. Y ahí no había lo que vos estás diciendo, ni ninguno, ni eras abusado, ni ninguna. En las dificultades que vos tenías. Y si te pasaba en la casa, te puede pasar en esa escuela o te puede pasar en cualquier escuela. No tiene que ver con la ESI, que te abusen o no te abusen. No tiene que ver. Yo te quiero hacer una preguntita a vos, que hablaste de los adultos bien formados. El jovencito tiene 17, 18 años. ¿A vos te parece que él esté preocupado por fumar marihuana a esa edad? Que la libertad para él sea fumar marihuana. Me hablaste de adultos bien formados. Bueno, los adultos bien formados van más allá, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo con el compañero y creo que si uno quiere fumarse una marihuana, ¿por qué no? Yo no fumo, pero estoy a favor de la legalización porque creo que los derechos, o sea, son de uno, es tu cuerpo, es tu decisión, ¿por qué no? Pero es que ¿sabés qué pasa? Yo no te estoy diciendo que... No, pero es que eso que vos decís está muy bien si sos liberal o socialdemócrata, no si sos peronista, porque no es el cuerpo de uno, es la comunidad. Y lo que está por encima de uno es la comunidad. Eso es lo que enseñó Perón y Eva. No es el cuerpo de uno y la individualidad. Por eso la competencia. Por eso cuando vos me decís, mira, ¿por qué estoy en contra de Kicillof cuando me habla de la competencia? Por eso. Pero yo en todo caso discuto con él políticamente. Y digo, mira, no sos peronista. Ahora me sorprende él diciendo que Nuevo Encuentro son peronistas. Mira, todos los que conocí de Nuevo Encuentro, ninguno era peronista. Y piensan así, piensan que mi cuerpo es mío, que esto es mío, que en realidad esto es mío, y que yo amplío derecho, y yo soy el hombre libre que me manejo no en comunidad, porque los peronistas decimos, nadie se realiza en una sociedad que no se realiza. Por lo tanto, fumar marihuana, mira, yo no sé qué dice la ciencia, terminemos, no es un problema de libertad. Y sobre la ESI, te vuelvo a decir, este Congreso lo aprobó. Vamos a ver lo que dice el Congreso de acá 4, 5, 10 años. Y si la cambia, entonces si la cambia, lo adecuado no era esto. ¿Y qué me vas a decir? ¿Que si se cambia, entonces todos los chicos van a ser abusados? Eso no puede ser. Eso tiene que ver con que no puede pasar. Ahora, tiene que ver con las enfermedades, las patologías de una sociedad que todavía no alcanzamos la comunidad organizada. Te aseguro que en la comunidad organizada no hay más abuso infantil. Pero hay que llegar a la comunidad organizada. Chicos, yo entiendo que el debate está interesante, pero dejémosle también el espacio. Hay otra compañera que quiere hacer una pregunta y después ustedes hablan todo lo que tengan ganas. Hola, mi nombre es Natalia, Peronismo en Marcha, de 3 de febrero. Guille, lo que yo te quería preguntar era en cuanto a lo que venías hablando hace un rato, un poco también se dio en el debate de recién, con la revolución inconclusa, que es la que siempre nos habla también nuestro conductor Gustavo, es... ¿qué nos dirías vos a los jóvenes como consejo para lo que se viene, más allá de lo que recién decías de estudiar? Bueno, ¿qué carrera por ahí te decís vos que sería mejor que estudiáramos más economía? Se ve seguramente que tendríamos que ser más economistas y ir por esa línea y en un momento también nos decían a nosotros...
Estaría bueno que apaguemos un poco la tele y salgamos más a la calle a escuchar al vecino, al problema común, al problema que tiene la vecina y demás, porque esos son los problemas que verdaderamente como peronistas creo yo que nos tienen que importar y si es así la línea. Sí, sí. No hay ninguna duda que la militancia de las redes no es la militancia que completa el cara a cara con el vecino. Lo que tenés que estudiar, eso tiene que ver con la vocación y la verdad que no te lo puedo yo decir, pero en la Argentina está todo por hacer. Si me permitís un consejo, yo diría las ciencias duras, ¿no? En realidad necesitamos más cientistas en física, en química, en matemática. Bueno, en matemática no es dura, es formal, pero necesitamos que se formen en ingeniería, necesitamos en las ciencias duras. No tenemos tantos, de hecho no hay tantos compañeros que vos conozcas que sean físicos o que sean químicos o que sean... Bueno, parece que las ciencias duras es necesario, te abre la cabeza y te permite estudiar y comprender las cosas de otro lugar. Pero después se necesita de todo y sobre todo se necesita gente buena. Y gente buena es gente trabajadora, gente que en realidad comprenda la construcción colectiva desde la solidaridad. Porque si no, hablar de la construcción colectiva desde mi cuerpo es mío y mi libertad y mi individuo es muy raro. Y hasta me hace ruido, hasta siento que hay... En realidad es anglófilo. Cuando vos vas a Inglaterra, eso es lo que te dice. Lo que le pasó a Alberto, le pasó por no dominar los códigos. ¿Viste que lo fue a tocar al gringo este? Y el gringo parece que hace judo. Con una mano le agarró el codo y con la otra le sacó. Y la Merkel pasaba de espalda para no tocarlo. Bueno, ellos tienen ese espacio que es la zona de confort, donde no se tocan. Bueno, nosotros somos de otro estilo. Y por ser de otro estilo, es que somos mejores. El peronismo tenía que nacer en un pueblo americano, que son los únicos pueblos nuevos que hay. Y dentro de este pueblos nuevos que hay americanos, en este pueblo maravilloso que es el pueblo argentino, de fusión de todo tipo. Acá se cansaron los judíos con los católicos, extraordinariamente. Un día vino, después se dice que no se acuerda, vino Tenenbaum y el otro que es el Otobiasde que se murió. Y entonces vinieron a hacerme una... Kirchner me llama, ya era secretario de Comercio. Me dice, tiene que recibir a este y a este. Después me enteré que era Veraja, que lo ha ido a ver para decir que tenía un funcionario antisemita. Estos tenían dudas, que él sabía que no era antisemita, pero que yo lo conocía a Veraja. Entonces me llama Kirchner, me dice, tiene que recibir a Tenenbaum y a Otobiasde. Vienen los dos, como no los recibo, y empiezan a los 3 minutos a decirme todo el criterio de mi antisemitismo. Y yo lo miraba y lo miraba y lo miraba y le decía, o sea que no te conforma con que yo te diga que tengo un amigo judío. Y ahí saltó el otro que es psicólogo, como Leche Hervía, diciendo, no, porque esa es la manera, ese Tenenbaum, ¿no? Ay. Y bueno, no, entonces no te voy a decir que tengo un amigo judío, te voy a decir que mis hijos se llaman Misraim. Porque, claro, en la época nuestra los matrimonios entre judío y católico era lo más normal. ¿Y sabés dónde la conocí? A la judía Misraim, un 17 de octubre. Me la levanté ahí, o ella me levantó a mí, porque si no aquella me la decía machirulo. Un 17 de octubre, ¿está bien? Y éramos peronistas y criamos hijos en absoluta libertad. En absoluta libertad. Ese es el peronismo, porque somos superiores. Eso se da en la Argentina. Eso solo se da en la Argentina, y solo en la Argentina podía surgir el peronismo. De este pueblo maravilloso surgía el peronismo, que lo que hizo Perón fue descubrirlo. De la misma manera que Miguel Ángel descubrió la escultura en la piedra, él la descubrió, ¿viste que Miguel Ángel dijo la descubrí? Bueno, Perón descubrió la doctrina en el seno de este pueblo maravilloso, que es superior al resto de los pueblos en cuanto a comprensión de la verdad. Por eso las categorías europeas no sirven para la Argentina. Y las tienen que revisar con mucho criterio de acidez. Las tienen que revisar con mucho criterio crítico. Porque son pueblos milenarios que han destruido a otros pueblos a lo largo de la historia. Nosotros no. Nosotros hemos fusionado africanos, hispánicos, los romanos, los griegos y los indios nuestros. Y todo eso ha dado este pueblo maravilloso
que generó una doctrina superior a las que devienen de las categorías europeas, a la marxista, a la liberal, a la neoliberal, a la socialdemócrata. Muy superior. Y sobre eso tenemos que construir. Lo que pasa es que ahora hablar de doctrina peronista con Alberto parece de modé. Y esa es la única virtud que nosotros tenemos, que hablamos de doctrina. Y hacemos política de nuestra doctrina. Entonces a mí, que los holandeses me digan, y aunque aprueben la ley, que tener sexo con los menores, ay, si el menor da consentimiento y firma, ay, que tenga sexo. No, querida, en la comunidad organizada son mayor de edad. Y si no, viola la ley. Sí, claro, viola la ley. Chicos, últimas 2 preguntas, haces vos y finalizás vos y así te liberamos. Sí, porque si no mi esposa Buenas se va a tardes, enojar. Ahora nos señor sacamos Moreno. una foto y me dicen. Me firman el coso. Dale. Franco, vengo de parte de la Juventud de San Antonio y mi pregunta va con respecto a lo que había tocado de principio en el arranque del programa, de que cualquiera llega a ser presidente pero ninguno está preparado. Mi propuesta hacia usted es saber si usted se siente capacitado y si tomaría ese rol. Mirá, la construcción del conocimiento en el peronismo es colectivo. Kirchner no sé si estaba preparado, pero tenía un equipo bárbaro y doctrinario. Capaz que llegó el momento de entender que la conducción del peronismo de una vez y para siempre tiene que ser colectiva. Y los cargos no tienen importancia. Yo soy de una generación donde quería ser concejal y te decían, no, ponelo a este. No, a mí déjame la unidad básica. Se rechazaban los cargos. Y de hecho conté que en el 2003 no queríamos aceptar. Pero ya en el 70 era así. Entonces, los cargos son las delegaciones. La conducción se arma de abajo para arriba. Porque la conducción es la delegación que hace el conducido. No que el que conduce dice conduzco. ¿Entendés la diferencia? No es que te parás y decís, eso es decir bajar a los barrios. Eso es una cosa que nunca hizo el peronismo. El peronismo subía a los barrios. Porque la verdad está ahí, hay que volar bajito. ¿Yo qué querés que haga? Todo esto se cambió. Yo cuando empecé a ver los VIP, porque los VIP con Cristina, yo los entendía, porque una señora, viuda, como, viste, no, es una señora, no la va a estar manoseando, ¿no? Es una señora, ¿está bien? Y entonces yo entendía a los VIP. Ahora, cuando en actos que no iba Cristina se hacían VIP, yo digo, ¿y esto qué es de los VIP? ¿Cómo es que separás al pueblo de sus dirigentes? ¿Pero qué carajo les pasa? ¿Pero qué les pasa a estos giles? Y así terminás haciendo la política. Y terminás pensando cosas que no piensa el pueblo. El pueblo no está pensando, el pueblo quiere comer, quiere trabajar, quiere ser feliz, no que le vengan a llenar la cabeza así con estupideces europeas. El pueblo es peronista. Todavía quiere hacer Santa Eva. Todavía vas a Luján y van 1 millón de personas. Ese es el pueblo. Ahora resulta que es la primera vez que el entrismo ganó. El entrismo ganó. El entrismo no ganaba en el peronismo. ¿El entrismo qué era? Los negros peronistas ponemos los votos y los troscos ponían las ideas. Los troscos, el PC, ponían las ideas. Bueno, ahora ganaron. Primero destruyeron a los radicales con Portantiero y ahora con Alberto Fernández y Laclau destruyeron al peronismo. Pero estamos los anticuerpos. Y los anticuerpos empezamos a hacer lo que tenemos que hacer y empezamos a explicar que nuestra doctrina es superior a la... Por eso no quieren debatir conmigo, ni expert liberal ni quiere debatir un marxista. No debaten con el peronismo. Y ahora se mimetizan en el peronismo y quieren explicarme qué es el peronismo desde afuera del peronismo. Y yo digo, muchachos, te respeto todo, pero en principio aprendamos la doctrina, incorporémosla, sintámosla, hagamos lo que lleva. Y para eso tenés que estar con el pueblo. Yo quiero saber cuántos fueron caminando a Luján. ¿O vos pensás que caminando a Luján solamente es un hecho religioso? Es un hecho popular extraordinario. ¿Y por qué no van caminando a Luján una vez? ¿Por qué no van y ven lo que significa la Virgen? ¿Por qué no van y ven cómo rezan? ¿Por qué no van y ven 1 millón de personas caminando? Yo la única vez que vi más gente caminando es cuando fuimos a buscar a Perón, que éramos 2 millones. Pero después, nunca más que la peregrinación a Luján. ¿Por qué no van a ver lo que siente el pueblo cuando va caminando? ¿Por qué no sienten esa experiencia que no es religiosa? Es de mimetización con el pueblo que decís representar. Y no lo tenés que hacer. Ahora, y si lo hacen y se hacen católicos, ¿cuál es el problema? Se hacen católicos, ¿cuál es el problema? Y si no hacen una experiencia sociológica, pero yo les aseguro que vuelven distintos.
Háganlo. Nosotros vamos todos los años. Una banda de 50, 60, los invito el año que viene a ir. Los que son católicos, porque es una experiencia religiosa, y los que no son católicos, para que vean lo que siente en el pueblo. Hay que ver a miles de personas rezando cuando llega frente a la Virgen, Hay que verlo, hay que verlo. Y háganlo, y ahí van a empezar a entender al peronismo, a respirar peronismo, a comprender al peronismo. Finalmente van a ser unos buenos peronistas. Lu, por acá. Hola Guillermo, un gusto. Mi nombre es Lucía, soy militante de la 2015 y quería saber qué mensaje le vas a dejar a la juventud. Mirá, lo dije antes, nosotros hemos construido una fuerza que se llama Principios y Valores, porque a esta sociedad líquida, postindustrial que me quieren armar, volvemos a los principios y valores ordenadores de lo que entendemos. Y tenemos muchos jóvenes, el 80% de nuestra fuerza son jóvenes. Es al revés de lo que piensan. Por eso fui capaz de decirle, mirá que capaz que si venís a las reuniones que los compañeros te pueden invitar perfectamente, perfectamente, y vienen y debaten. Pero vos vas a ver que va a haber una mayoría de pibes y después vos los invitás a la otra. Si este es el intercambio que estamos haciendo. El mensaje es, estudien, trabajen, sean felices y comprendan el peronismo y militen en el peronismo. Militar en Juventud Peronista es una experiencia extraordinaria y te va formando en el compañerismo, te va formando en la solidaridad, en dar la vida por el otro. Imagínate que Cristina, imagínate para mí el dolor que fue que escuchar a Cristina decir que no mete las manos en el fuego por nadie. ¿Vos la escuchaste? La escuchaste ese día, ¿no? A vos quizá no te generó nada o pensaste que era una maniobra política. No, bueno, ¿qué iba a contestar? Para mí fue un dolor enorme. Si a mí me lo hubiese dicho el día que me ofreció seguir de secretario de Comercio, que no iba a poner las manos en el fuego, le decía, tomá, seguí vos solita. ¿Yo qué tengo que hacer con vos? Yo soy de una generación donde daban la vida por otro compañero. El compañero se quedaba y hacía el aguante, ese moría y vos te ibas. No, ojo, ese es el peronismo. Es dar la vida por el otro. Dar la doctrina. A nosotros nos fusilaban y gritábamos viva Perón, me podés matar pero no me cambiás. Y después te enterás que no pone la mano en el fuego porque ¿qué voy a contestar? Que en realidad pongo la mano en el fuego y me quemé porque porque aquel, porque López, porque... ¿Sabés qué contesté yo cuando me preguntaron eso? Son de mi movimiento, sí, porque mi movimiento también tiene pecadores. Y nos ocupamos especialmente de los pecadores, no de los que dicen quiero los peronistas, pero los peronistas buenos. ¿Sabés por qué me junto con las hinchadas? Porque son los peronistas. Porque nosotros tenemos que hacer peronismo donde nadie hace. Y si yo quiero que no haya más violencia en el fútbol, no es con la policía y no metiendo la mano en el barro, es juntándome con los muchachos y poniendo el principio de autoridad. Porque cada vez que se arrepiente un pecador, hay una fiesta en el cielo. Y entonces Jaime y López, yo no los niego, porque aparte es mentira. El último funcionario que vino de Santa Cruz, estábamos todos sentaditos ahí, había un espacio vacío. ¿Sabés para quién era? Para José López. ¿Y sabés qué fue Jaime? Jaime fue jefe de gabinete en Santa Cruz, ¿sabés de quién? De Kirchner. Esa es la verdad histórica. Por lo tanto, si se equivocaron o no, lo saben ellos y en todo caso la justicia positiva. Yo no tengo nada que ver. Es la discusión de ellos con Dios. Pero si pecaron, mi trabajo no es aislarlos. Mi trabajo es que aprendan la doctrina y que no pequen nunca más. Y ese es mi trabajo. No quedarme con los peronistas buenos, como dicen algunas. Sí, los peronistas, pero los peronistas buenos, no. ¿Y sabes qué pasa? Hacemos peronistas todo. Ahora me acabo de enterar que hicimos peronistas Nuevo Encuentro. Y para mí es un hallazgo y un logro. Y vamos a ser peronistas a todos. Porque nosotros predicamos y enamoramos. Más, no hay ningún gil que venga acá como yo y esté 4 horas y le peguen balazo por todos lados. Me voy con un montón de agujeros ahora. Pero estoy orgulloso porque pude transmitir nuestro mensaje peronista. Y es enormemente tranquilizador saber que cumpliste con tu deber. Y el deber de un peronista es peronizar. Y eso vine a hacer. Así que les agradezco. Chicos, Guillermo Moreno, muchísimas gracias. Gracias, el gusto fue muy bien.
Bueno, nosotros nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado. Gracias. Gracias por decirme